Toque de queda en Conociendo la Verdad presenta. Amantísimo Padre, Gracias. pedimos que llegue de manera espiritual a cada hogar, a cada mente, a cada corazón que se va a conectar con nosotros hoy, y que sea tu palabra trayendo luz y transformación a la vida de ellos. Que sea tu palabra, Señor, llenando de poder a cada persona, pero con el poder correcto. Un poder para transformar vidas, un poder para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, un poder para bendecirnos los unos a los otros, y que tu poder, Señor, nos una y no que traiga desunión para nuestras vidas. Ayúdanos a ser sabios para poder utilizar el conocimiento tuyo que tiene poder para transformar. Pero si no es usado correctamente, es como poner una espada de doble filo en las manos de un niño que no esté administrado correctamente para usarlo correctamente. Nosotros necesitamos tu sabiduría, Señor, para que lo que tú nos deposites hoy a nosotros nos dé la sabiduría que nos permita usar correctamente ese conocimiento. Hoy vamos a recibir conocimiento, hoy vamos a recibir poder, hoy vamos a recibir la autoridad que tiene tu palabra, pero necesitamos ser hacedores correctos de ese conocimiento. Necesitamos ser instrumentos que saben usar con sabiduría y con el uso correcto tu palabra. Te adoramos, Señor. Te adoramos para que seas tú el exaltado. Te adoramos para que seas tú el glorificado en medio de todo esto. Y que tu pueblo sepa que tu palabra tiene poder para transformarlo todo para bien. Alabamos. Como saqueo, Gloria. hoy quiero subir a lo más alto, que hoy yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Aleluya. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Hoy dejo todo para seguirte. Todos conmigo a una voz. Entra hoy en mi casa, entra hoy en mi vida. Quiero que toques mi estructura y que hoy sanes mis heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra hoy en mi casa, entra hoy en mi vida. Quiero que toques mi estructura y que hoy sanes mis heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Y como de manera íntima, como si no tuviera nadie más, como si esto fuera solamente entre el Padre y el Hijo, entre Dios y tú, susúrrale al oído a tu Padre Celestial y dile: entra hoy en mi casa, entra hoy en mi vida. Quiero que toques mi estructura. Quiero que hoy sanes todas mis heridas. Gloria a Dame Dios. santidad. Quiero amarte solo a ti, Jesús. Tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Pastor, quiero iniciar felicitándolo. Gracias. Presentándole todo mi respeto y admiración, porque yo sé que hoy es su cumpleaños, así es que happy birthday to you. Happy birthday to you. Ay, no, en español. Cumpleaños. Cumpleaños. Te amamos. Gracias.
Es impresionante. Yo me acabo de enterar justo en el día de hoy, pastor. Alguien me lo dijo, que era su cumpleaños, y eso impactó de manera mayor mi vida. ¿Por qué? Porque hoy es un día que usted pudiera sacarlo para usted, para celebrar, para pasarla bien, para estar con la gente. Y sin embargo usted dice, a pesar de que es mi cumpleaños, si me invitan a compartir la palabra de Dios, prefiero ocuparme de las cosas de mi Padre Celestial antes de yo estar celebrando mi propia vida. Qué interesante es poder ver cómo usted modela el cristianismo con su vida, porque justamente ese fue el estilo de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Jesús decía, mi comida, mi prioridad es hacer la voluntad de mi Padre. Déjame ocuparme primero de lo de Dios y después que yo haga lo de Dios, entonces queda tiempo, celebramos. Gloria a Dios, pastor, gracias. Gracias por vivir, no solamente gracias. Porque muchos predican el evangelio, pastor, pero pocos lo modelan y lo practican. Gracias. Bendigo su vida. Así es. ¿Cómo se siente hoy, amado pastor? Fenomenal, muy contento. Muy contento, sí, ¿verdad? Poder estar aquí contigo y compartir. Es un privilegio. Es un privilegio. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios por eso. Bendecimos su vida. Pastor, yo sé que usted va a compartir con nosotros hoy una enseñanza muy poderosa. Agradezco de antemano porque ya usted me ha compartido el material que va a compartir con nosotros y yo sé de manera segura que el pueblo va a ser grandemente bendecido y esa es la razón por la cual le estoy pidiendo al pueblo que por favor compartan esta transmisión porque vamos a ser bendecidos. El tema que estamos compartiendo hoy, el tema principal es cómo poner en práctica el cristianismo. ¡Wow! ¿Cómo poner en práctica el cristianismo? ¿Cuál es la diferencia, para iniciar con esto, pastor, entre un oidor y un hacedor de la palabra? Sí, bueno, la diferencia es clara. Obviamente no es lo mismo quien escucha que quien lo hace. En un momento determinado, aún a nosotros mismos, cualquier texto de la Escritura puede parecernos interesante, pero en su práctica hay un abismo muy amplio que tiene que ver con ciertas implicaciones que tienen que hacer el creyente. De modo que recuerdo que la oración de Jesús, el énfasis fue que él dijo, te pido que sean uno como tú y yo somos uno, y así el mundo creerá. De modo que no simplemente que nosotros estemos congregados dentro de un local físico, sino que podamos manifestar a los demás que realmente somos uno. Eso implica lo que tiene que ver con la práctica. De modo que es muy amplia la diferencia de solamente ser oidor que ser hacedor de la palabra. Y qué interesante que usted toque ese punto tan vital, pastor, de la unidad, porque precisamente es triste y lamentable ver cómo los ministerios han crecido, pero la división también. Qué triste es ver cómo los ministerios nos han dividido, porque aparentemente cada cual ha comprado como su propia parcelita, su propio pedazo de tierra, y cada cual de manera individual, en lugar de procurar de manera unánime establecer el reino de los cielos en la tierra, cada cual quiere tener un pedazo de ese cielo en su propia iglesia o en su propio ministerio o en sus propios conciertos o en sus propias actividades. Es increíble ver cómo usted le permite a Dios usarlo para decir que parte de la demostración de que estamos practicando el cristianismo es cuando estamos unidos. Si no hay unidad dentro de nosotros, si no hay amor dentro de nosotros, ¿cómo van a conocer ellos que realmente pertenecemos al reino de Jesucristo? Así es, así es. Vamos a empezar de lleno, pastor, con el tema que realmente nos compete en el día de hoy, y es la información que usted va a compartir con nosotros. Yo quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Por qué es necesario construir un diálogo entre nuestro contexto y el texto? Me explico. ¿Cómo podemos nosotros proveer desde el texto un diálogo con nuestra realidad? O sea, con lo que realmente me está pasando a mí, en mi entorno y en mi contorno. Sí. Mira, uno de los mayores retos que tenemos nosotros, lo que se conoce como teología práctica, dentro de la cual está la teología pastoral, es nosotros poder producir una teología donde se haga un diálogo entre el texto y la realidad del creyente. Yo no hago nada simplemente con arrojar cierto tipo de informaciones y que las informaciones no puedan conectar con la realidad que está atravesando el creyente. Tremendo. Entonces esto ha sido un poquitico difícil en algunas comunidades de fe, poder producir un diálogo. De hecho, yo recuerdo en una ocasión, yo le comunicaba a algunos pastores y le decía que en lo personal yo cuando ministro a mi congregación iglesia local, yo intento de producir un bosquejo que le hable a mi gente
Wow. porque yo conozco mi gente y es a ellos que yo le estoy hablando. Amén. Pero alguien puede ser que esté haciendo una transmisión online, Oh, que me wow. estén escuchando gente en España, gente en Italia. Realmente yo no preparé el bosquejo para ello, Oh, wow. porque yo no tengo contacto con su realidad existencial. Wow. Yo preparé mi bosquejo pensando en mi comunidad local. Santo Dios. Entonces yo debo de producir un tipo de diálogo entre lo que el texto dijo cuando se dijo y lo que está pasando la gente que están escuchando, hermano. Exactamente. En ese pueblo que Dios ha confiado en sus manos para que usted cuide de ello. Es importante exactamente entender eso, que como pastores, humanamente hablando, tenemos limitación. O sea, Dios no nos ha mandado a gobernar el mundo, sino que nos ha mandado a ser buenos administradores de lo que Él ha confiado en nuestras manos. Y muchas veces por querer administrar más, abarcar mucho, administrar más de lo que nos compete a nosotros, más de lo que ha sido depositado en nuestras manos, descuidamos lo que tenemos en las manos para querer alcanzar el mundo. Así es. Bueno, de hecho, añadiendo un poco más a eso, si tú estudias todas las epístolas, las cartas realmente todas fueron dirigidas a una comunidad específica. Wow. A una comunidad específica. O sea, no pensando en una generalidad. Hoy el texto pues puede hablarnos a nosotros, pero en su principio, en su primera instancia, fue dirigida a una comunidad específica. Entonces, yo mismo como pastor debo de intentar producir un diálogo entre el texto y la comunidad a la cual yo me estoy dirigiendo. Si alguien, repito, está transmitiendo vía online, pues yo no construí ese bosquejo para aquellos que están a distancia. Yo lo construí para esta gente, para su entorno, para su realidad existencial. Y eso es lo que tenemos que intentar producir en un tiempo como este ahora. ¿De qué nos sirve a nosotros, pastor, como pueblo de Dios, como ovejas de un pastor, recibir una gran cantidad de información si no nos entregan las herramientas necesarias para ponerlo en práctica? O sea, yo sé mucho de Biblia, pero tengo dificultad al ponerlo en la práctica. Mira, una vez hay una historia que me llama mucho la atención. Yo recuerdo una vez que estaba en una iglesia y entró alguien que se denominaba profeta. Y el joven en una ocasión dijo, dice el espíritu que aquí hay una mujer que tiene 4 maridos. Y de repente se hizo un silencio sepulcral en la iglesia y una mujer se puso de pie, firme con su rostro erguido, y dijo, hermano, si Dios le habló, se equivocó. Pues esa mujer soy yo y no son 4, son 6 que tengo. O sea, le faltó 2 más. Ella le dijo, lo que pasa es que yo tengo 5 años esperando que alguien me ayude a cómo resolver esta situación. Wow. No es que me la declare, es que me ayude a resolverla. ¡Ay, Dios! ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de profetismo contemporáneo que intenta hacer un tipo de comparación con el estilo profético de la antigüedad, que intenta más impresionar en este tiempo, pero no entregar una herramienta a la gente para ayudar. Lo mismo ocurrió en una iglesia. Era un culto de jóvenes, 17, 18, 22 años no más, y alguien dijo, aquí hay alguien que está haciendo cosas ilícitas en el baño. Y se entiende, ¿verdad que sí? Entonces alguien le dijo, hermano, si usted no conoce los ciclos de vida, usted tiene un grave error. Eso tienen 12, 16, 17 años. A esa edad los jóvenes experimentan muchas cosas. O sea, no simplemente declare lo que tú crees, dale herramientas para que no lo hagan. Wow. O sea, en pocas palabras, hay muchas personas que están utilizando erróneamente la profecía como un estilo de adivinanza. Efectivamente. Y tiran la red sabiendo ellos que algún pez va a enganchar. Y alguien, pero el Señor me dice que hay uno con dolor de espalda. Aquí no le duele la espalda. Porque ustedes tratan de generalizar en lugar de, como dice usted, de enfocarse en el problema y darle una solución. Wow, es impactante. Efectivamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como iglesia, qué consejo podría usted darle a través de la sabiduría que usted ha obtenido con la Biblia a los líderes de cómo manejar esa situación? O sea, entre proveer información con herramientas que realmente le dé una oportunidad efectiva al pueblo para poner en práctica el conocimiento que se está llevando a casa. ¿Cómo se puede lograr eso? Sí, eso va a depender mucho de, digamos, la mentalidad del liderazgo interno, local, y la corriente de pensamiento teológica que se maneja en esa comunidad de fe. Me explico. Si la congregación no entiende que la iglesia tiene 2 principios elementales, digamos, ejes sobre la cual oscila toda la función eclesiástica, y está en el Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice que Dios perfeccionó a los santos para la obra del ministerio.
O sea, de manera que la iglesia a lo interno tiene una misión y es de capacitar a los santos. Amén. Entonces, en muchas comunidades de fe, el concepto de capacitación es como una película de terror. Son comunidades, si no les gustan capacitarse. Entonces, yo no puedo como pastor tener un liderazgo que sea manipulable y que no se interese en capacitar. Wow. Mis líderes tienen que saber dar consejería pastoral, Wow. tienen que saber manejar la herramienta proba, cómo manejar una entrevista, porque yo solamente no voy a poder cargar con toda la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, mis líderes tienen que tener la capacidad de cómo realizar una entrevista, cómo ofrecer ayuda, cómo dar herramientas, cómo desarrollar un estudio, cómo manejar una predicación y así por el estilo. De modo que tiene que ver mucho con la capacidad o línea de pensamiento que tenga la comunidad de fe. Si no les gustan los estudios, lamentablemente va a ser muy difícil poder desarrollar herramientas que les ayuden a manejar esas áreas. Impresionante, pastor, lo que estamos recibiendo de usted. Me imagino que muchos de los que están conectados con nosotros piensan igual como yo estoy pensando en este momento. O sea, básicamente usted nos está dando a entender que el líder tiene la responsabilidad de decidir cómo va a dirigir su redil, cómo va a dirigir a sus ovejas. O sea, la va a dirigir bajo emoción y va a motivar a su pueblo a que anden dando brinco para arriba y para abajo, y lo siento y lo siento y lo siento, y no se saben lo que sienten, pero ellos sienten, o lo van a dirigir hacia el conocimiento. O sea que el líder tiene la responsabilidad, primero de él querer capacitarse él, y luego de inculcar esos valores en sus ovejas y la importancia que tiene el capacitarse, el comerse el rollo, el conocer la verdad, para que esa verdad entonces la podamos poner en práctica. ¿Qué tan importante entiende usted, pastor, que es no solamente obtener el conocimiento como líder, pero sobre todo modelarlo? Porque muchas veces hay personas que tienen más dificultad para entenderlo en teoría que en la práctica. Bueno, mira, yo creo que recuerdo hace mucho alguien había ministrado un estudio sobre un tema que se titulaba lo que descalifica al líder. Realmente, ¿qué puede descalificarnos a nosotros como líder? Bueno, realmente una conducta inmoral que está muy distanciada a lo que el texto nos está exigiendo que hagamos. Eso realmente puede descalificarnos a nosotros como líder. Quizás no del ministerio, quizás no podemos movernos de un lugar a otro, porque su gracia obviamente es infinita, pero no seríamos solamente ministros que modelamos un conocimiento. Lo saludable es que la gente pueda ver realmente que nosotros aplicamos ese conocimiento que nosotros enseñamos. Y eso tenemos que hacer un tipo de estratificación social. Esos pastores que pertenecen a clases sociales altas, donde muchas veces la gente solamente logra ver al pastor, digamos, los domingos, clase media también, donde la gente entra en su jipeta al parqueo de la iglesia, a diferencia de ese tipo de comunidades de clase baja, donde los pastores pastorean y su casa, su hogar están bien cerca de la comunidad que pastorean, y ahí la gente tiene mayor tiempo para observar ese pastor. Ahí se complica un poquitico más las cosas. Exactamente. Sí. Digo eso, pastor, porque yo también no puedo ponerme simplemente en la posición de pastora, y lo soy también copastora en mi iglesia, sino que debo ponerme por sobre todo en la posición de la oveja para poder entenderla. Tengo que ponerme en la posición. Y cuando uno está viendo a un predicador predicar, y es importante que los que están predicando, ya sean evangelistas, ya sean apóstoles, ya sean pastores, ya sean maestros, lo que en el momento toman el púlpito para predicar, es importante que la gente entienda que uno mismo no tiene control de la mente, pastor. O sea, en el momento que la persona está impartiendo un mensaje, compartiendo una enseñanza, uno está comparando de manera simultánea lo que él está diciendo con lo que ese individuo está viviendo. Está viviendo, perfecto. Entonces, cuando usted llega a una iglesia y usted no saludó a nadie, y usted no es una persona humilde, y usted anda con una arrogancia y buscando la silla de adelante, todo eso está modelando lo que usted como persona, antes de que usted empiece a predicar. Es importante eso. Sí, así es, claro. Ya la gente se está llevando una impresión de que usted es altanero, de que usted es prepotente, de que usted no es humilde, de que usted no saluda a nadie, usted entró con guardaespaldas y toda esa posición. Entonces, cuando usted viene a predicar de humildad, la gente tiene problemas para encajar con ese mensaje. Efectivamente. Porque usted le está predicando en el púlpito lo que usted no vivió ni modeló. Entonces ya la gente tiene otra impresión suya. Entonces es importante entender eso, pastor, que tenemos la autoridad de predicar con autoridad cuando nosotros dominamos esa área. Si usted no tiene el área, por ejemplo, del adulterio dominado, no predique ese tema, déjele eso a otro. Se entiende, sí, así es. Así es. Eso es lo que Jesús hacía. Por eso que Jesús era tan efectivo en lo que hacía. Porque cuando él quería predicar de humildad, el más humilde era él. Así es. Entonces los líderes tienen que entender eso.
Próxima pregunta que me gustaría abordarle, pastor, es ¿cómo y cuándo empezó a practicarse esa teología opresiva desde el púlpito? Y cuando hablamos de opresión, estamos hablando sino de un sistema sí, de dictadura, de imposición, de que es así, punto. ¿Desde cuándo empezó eso y cómo se da eso? bueno, mira, cuando se hace un análisis del desarrollo de la historia de la iglesia, sabemos que después de la reforma en el 1517, pues existieron dos tipos de reforma. Estamos hablando de 1517, cuando Martín Lutero publica sus 95 tesis en el castillo de Wittenberg. Entonces se dieron dos tipos de reforma, una en Suiza y otra en Alemania. Se le conocen reforma magisterial y reforma radical. La gente de las reformas radicales entendían que no podían utilizar ningún tipo de concepto que pertenezca al catolicismo, pues del catolicismo pues habían salido. Entonces ya nosotros conocemos todas las ramificaciones hasta el día de hoy, siglo XXI, que se han dado a diferentes denominaciones, líneas de pensamiento que han surgido. Ahí, si nosotros hacemos un énfasis y un análisis un poquitico sintetizado de cómo esas comunidades de fe, ya sean evangélicas de corte pentecostal, ya sean bautistas, ya sean metodistas libre, episcopal, cómo se legitima la opresión desde el púlpito. Eso es muy importante. ¿Cómo se legitima la opresión desde el púlpito? Mira, por ejemplo, qué sencillo. En las comunidades nuestras, que son evangélicas de corte pentecostal, ya sean ortodoxas o sean reformadas, inconscientemente se legitima un tipo de opresión. Ese es el tipo de opresión donde desde el púlpito se ordena y se exige que se haga. Pero sin embargo no se explica cómo hacerlo, ni se enseña cómo hacerlo. Y eso empieza a generar psicológicamente cierto tipo de presión. Hagamos, traigamos, demos. Sin embargo, sin conocer la condición económica, física de la gente. Por ejemplo, un ejemplo de eso, de hecho, nuestro sistema de culto, la liturgia, de por sí es opresora. Voy a explicarle por qué. Fíjate, pocas congregaciones antes del servicio tienen un espacio en su liturgia para el diálogo. Wow. No hay diálogo entre nosotros. Nosotros entramos a la iglesia simplemente a escuchar. Y eso no es así. Wow. Hay gente que quieren ser escuchado. Wow. Hay gente que van a la iglesia y que van con un problema serio y desea que por lo menos en nuestra liturgia exista un espacio de diálogo donde los líderes se pasen por un espacio de media 40 minutos por toda la silla, conversando con la gente, abrazándolo, identificando esas necesidades. ¿Me doy a entender, pastora? ¿Verdad que sí? Perfectamente. Pero no es así. Nuestra liturgia está construida, un modelo, bueno, que viene de un desarrollo de la reforma magisterial y también radical, que nos ayuda mucho en ese sentido. Nosotros entramos a la iglesia, nosotros escuchamos a alguien en el púlpito, inicia con la adoración, le entregan al pastor, el pastor termina, da los anuncios y nos vamos para la casa. Y la gente no fue escuchada, la gente escuchó, pero lo que escuchó no era lo que quería escuchar. Wow. Dios no lo envió ahí para escuchar, sino para que a él lo escucharan. Wow. Y ya eso de por sí ya genera presión, genera presión. La otra tiene que ver con el aspecto hermenéutico, cómo la hermenéutica puede generar un cierto tipo de presión en la congregación. Si me permite, por favor, amén, poder desarrollarte esto en unos breves minutos, te lo voy a agradecer. Amén, amén. Mira, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo de las comunidades bautistas, con tan gran respeto que le tengo a los bautistas y gente tan preparada. Los bautistas obviamente pertenecen a clase media y clase alta. Por eso aquí en República Dominicana tú no vas a ver una iglesia bautista dominicana, porque hay bautistas haitianos aquí en República Dominicana que sí están en los barrancones. Pero identificar una iglesia bautista en República Dominicana en un barrio como Loyo Chulín, Guachupita, La Cañita, eso es muy difícil. Porque bautista es clase media y clase alta. Y tú escuchar cómo se legitima de algunas comunidades el concepto despectivo sobre la mujer. La mujer cae en la congregación. ¿Me sigue? La mujer no puede ejercer tal liderazgo. Wow. ¿De dónde proviene eso si son gente tan estudiada? Bueno, eso tiene que ver producto de la hermenéutica que se desarrolla en ese tipo de comunidades. Entonces, yo creo que la iglesia también debería revisar sus métodos hermenéuticos y cómo está produciendo una exégesis que más de producir libertad a la gente, está produciendo cierto tipo de esclavitud, de manera consciente e inconsciente.
Wow, tremendo. No, y vamos a entrar en detalles en todo eso porque pude recibir ese excelente bosquejo que usted me envió y que encontré y consideré muy apropiado y muy necesario para el pueblo. Y todos esos puntos interesantes que usted está abordando lo vamos a desmenuzar y lo vamos a tratar de manera bien detallada, porque es importante que entendamos estos puntos, porque si no se hablan y si no se aclaran, vamos a seguir errando y vamos a seguir tropezando con la misma piedra. Concluyendo la idea, pastor, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría compartirle algunos 3 versículos bíblicos a usted y a los que nos están viendo y escuchando, porque es importante que la gente entienda que aquí no estamos, hermanos, trayendo ningún conocimiento ni nuevo ni añadiéndole absolutamente nada a la Biblia. O sea, todo lo que estamos tratando son situaciones bíblicas que se están dando de manera incorrecta en nuestra vida y estamos tratando de alinearnos a la palabra que ya está escrita. O sea, no es que estamos trayendo ideas nuevas del pastor, ni idea nueva de Kelsey para querer ahora imponer nuestra voluntad. No, hermano. Vamos a hablar de que realmente cuál era la voluntad de Jesús. Porque de paso, dicho sea de paso, pastor, la voluntad más importante aquí es la de Jesús. O sea, no es lo que dice el pastor Joel, no es lo que dice la pastora Kelsey, sino qué es lo que Jesús quiere que hagamos. Y qué interesante está, pastor, en el libro de Mateo, capítulo 20, los versículos del 26 al 28. Oigan lo que dice el Maestro Jesús, dicho por su propia boca. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es. Leo esto y cito esto, pastor, porque esto respalda 100% la situación que usted nos ha presentado en este momento, donde usted dice que no se da el diálogo dentro de las iglesias, que estamos utilizando un sistema, un monólogo, donde nosotros hablamos lo que tenemos que hablar, lo que yo preparé durante toda la semana, lo que yo entiendo que se debe decir, tú recibes y lo que tú hagas con eso es tu problema. Es tu problema, así es. Exactamente, pero yo cumplí, yo me la lucí, como decimos nosotros los dominicanos. Sí, yo tiré un jonrón con la base llena, me la comí, como decimos nosotros los dominicanos. Entonces, no se trata de lucírnoslas detrás del púlpito, no se trata de ser elocuente al hablar, ni de ser efectivo cuando ministramos, sino de dar servicio, como decía el Señor. Lo que te estoy mandando es a servir. ¿Y cómo servimos nosotros? Supliendo las necesidades. Supliendo las necesidades. Y qué interesante que dice usted, pastor, que si no se da ese diálogo, es imposible conocer la necesidad del pueblo. Así es imposible conocerla. Así mismo es. Gloria a Dios. Y precisamente eso que nos sugiere en palabras sencillas, en palabras directas, en palabras bien entendibles, el pastor Joel Ruiz, es precisamente lo que nos sugiere nuestro Maestro Jesús. Si ustedes quieren servir, si quieren trabajar, si quieren predicar el evangelio, sirvan, levántese y sean el servidor de todos. Por ende, cuando la congregación llegue, cuando los miembros de la iglesia lleguen, lo más importante es crear ese diálogo que nos permita a nosotros conocer sus necesidades para luego nosotros someternos como siervos a suplir esas necesidades. Dicho esto, para aclarar que todo es con base bíblica, la siguiente pregunta sería, pastor, ¿cuál es el problema más grande que enfrentamos en la hermenéutica? ¿Cuál es el problema que usted considera mayor que tenemos en cuanto a la hermenéutica? Mira, el problema que nosotros enfrentamos desde la perspectiva hermenéutica es la siguiente, y quienes están conectados con nosotros deben de prestar mucha atención a esto. Amén. Lo primero que nosotros debemos de entender es cuáles son los ámbitos de la producción teológica o bíblica. Existen 3 ámbitos de producción teológica, o sea, donde se desarrolla el pensamiento cristiano o bíblico. Y uno de ellos se le conoce como la teología popular. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, cuando no eran muy conocidas todavía o muy usadas las famosas funerarias, siempre la gente velaban a su pariente en sus casas. Y cuando tú entrabas al velorio, tú podías escuchar siempre grupitos, ¿verdad, pastora? Es dominicana, grupitos de gente que conversaban. Exacto. Y siempre había alguien que decía, ay, pero mira, Dios lo mató porque era brujo a él. Y eso fue Dios que lo mató. Y fíjate cómo la gente produce una teología. El que vende carne, el chimichurrero, el carnicero, el verdurero, todos producen teología. Porque desde que tú mencionas el nombre de Dios y construyes un diálogo sobre Dios, ya tú estás haciendo teología. Ahora bien, esa teología se le conoce teología popular. Él ni sabe bien quién es Dios, pero habló de Dios.
El segundo ámbito donde se produce teología, esa es la iglesia. Y escuche esto con mucha atención. La teología que produce la iglesia, con todo el respeto, no es una teología buena. No, no es buena. Es una teología dogmática. Repito, dogmática. Es una teología donde lo que se desarrolla y se construye es basado en nuestro sistema dogmático. Alma mía, escuche esto, que es importantísimo. Yo estoy tomando notas, yo estoy aprendiendo. Tomen notas lo que nos están viendo. Eso es una teología que se llama teología dogmática. Por ejemplo, las iglesias que pertenecen a cierto concilio, todo el pensamiento teológico y bíblico que se desarrolla en esa comunidad, al menos que el liderazgo local o el maestro, los maestros estén formados ya académicamente, es muy difícil que se produzca un pensamiento académico. Siempre las congregaciones, y más si son conciliares, el pensamiento bíblico que se produce es un pensamiento dogmático. Esto es pecado, eso no se puede, quítate esto, eso no va aquí, eso va allá. Y todo oscila en defender mi dogma. Ellos jalan espada y capa para defender su dogma, no para defender la Biblia, sino para defender su sistema dogmático. Sus creencias. Porque, claro, es efectivamente. Porque, bueno, yo puedo ponerte un ejemplo que puede ser que te cause un poco de alarma, y quizás no a ti, a los que nos están escuchando. Amén. Cuando tú comparas el concepto del bautismo, eso es tan interesantísimo. Hoy, siglo XXI, el término bautismo ha dado un cambio hermenéutico descomunal. Hoy bautismo en agua es sinónimo de tomar oportunidades. ¿Me sigue? Amén. Que inmediatamente tú te bautices en agua. Para tú bautizarte en agua, tú tienes que estar, escucha cuánta exigencia, tienes que estar casado, tienes que tomar la doctrina, estás tú para tomar oportunidades. ¿Me sigue? Amén. Pero cuando tú estudias el bautismo en el siglo I, no era nada de eso. El bautismo simplemente es una expresión de fe. Es una expresión de fe. De tal manera que cuando Felipe se monta en el carruaje con el etíope y le empieza a interpretar el libro de Isaías, el etíope le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dice Felipe, nada, busca agua nada más ya para bautizarte. Amén. Escúchame bien. Y esto es tan contraproducente. ¿A qué teología? A la teología que se produce en muchas comunidades evangélicas. Porque no es una teología académica, es una teología dogmática. Eso es tan increíble. Escucha esto, que yo sé que todos ustedes se van a alarmar y van a decir, ay Dios mío, ¿qué este hombre acaba de decir? Yo estoy diciendo que si yo estoy bautizando a 2 miembros de mi iglesia en un río y aparece un borracho voceando diciéndome, Joel, ¿puede bautizarme? Yo lo bautizo. Gloria a Dios. Escucha bien, yo lo bautizo. Y tú dirás, ¿por qué? No, porque el bautismo es simplemente una expresión pública de fe. ¿Ya? Amén. Él quiso públicamente expresar su fe, que él cree en Jesús, y yo lo bauticé. O sea, bautismo no es sinónimo de tomar oportunidad. Por eso que nosotros hemos estado haciendo todo este tipo de exigencias. Y tenemos cientos de mujeres que están casadas con hombres con nacionalidades, que no tienen cédula, no pueden ir a la oficina civil, ¿verdad?, para realizar el matrimonio de forma jurídica, y han tenido que detener su desarrollo ministerial por años. Por años en la iglesia. Ellos están diciendo, pero por Dios, pero yo no he pecado contra Dios deliberadamente. Yo no ando tomando hombres ni mujeres por ahí por la calle. Yo expresé mi fe hace 10 años. Permítame desarrollar mi fe en la congregación, aportar mi don. ¿Me sigue, pastora, cierto? Impresionante, impresionante. Eso se produce por causa de que la teología que se desarrolla en las comunidades evangélicas, en algunas, obvio, es una teología dogmática. Ahora, el tercer ámbito de producción teológica se conoce como la academia, o sea, la universidad. Ya en la universidad tú no tienes a un maestro que se va a sentir guapo cuando tú le respondes opuesto a lo que él dice, porque ya tú estás en un escenario profesional, académico. Bueno, si nosotros levantamos la mano en nuestra iglesia cuando nos están dando un estudio, que nosotros no estamos de acuerdo con eso, olvídate que nos ponen en una lista. Ojo con el muchacho, que es un poco rebelde, cuidado con él. Así es. Sí, eso es así. Porque tenemos miedo que alguien nos confronte en nuestros dogmas. Tenemos miedo. Eso es así. Tenemos miedo. Entonces, esto no ayuda a que se produzca un buen diálogo entre la gente con el texto. ¿Me sigue, no? Perfectamente, lo sigue. Cuando la teología no es académica, no es bíblica, no se puede producir un diálogo entre el creyente con la Biblia. Por ejemplo, República Dominicana.
hay muchos lugares que son ultra conservadores. Sin embargo, en esos lugares donde hay iglesias conservadoras, hay necesidad en la comunidad. Hay jovencitas de 16 que están cayendo embarazadas. Hay jovencitos de 19 que ya están tomando arma de fuego. Sí, para salir para la calle a delinquir. ¿Cómo ese tipo de iglesia puede producir desde su hermenéutica un diálogo entre el texto con esa realidad y en esa generación? ¿Cómo lo produce? Wow. Si lo que ellos están predicando es una exigencia de santidad. ¿Me sigue? Perfecto. No puede producir un diálogo. Porque tú no puedes decirle a un pecador que el infierno es real cuando el jovencito tiene 16 años y anda con una pistola encima. Porque su condición, la misma Biblia te está diciendo que la condición de él ni siquiera le permite aceptar el infierno como una realidad. Él no tiene miedo a nada. Wow. Él no tiene, ese jovencito impío entra a una discoteca y se enamora de la mesera y tú le dices, muchacho, cuidado que esa muerte en el SIDA. Él no le importa eso. Él va a comprar un preservativo porque su estado de pecaminosidad no le hace entender la consecuencia de lo que puede ocurrir. Wow. Sí. Entonces yo tengo que desde mi hermenéutica a producir un tipo de diálogo entre el texto con esa realidad que ese individuo está viviendo para poder conectarlo con Dios y pueda ver la cruz y entonces venir a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Entonces el problema hermenéutico nuestro nos está haciendo mucho daño y no está produciendo un diálogo entre nosotros con la comunidad. Lamentablemente es así. Amén. Yo también me atrevería a añadirle a eso, pastor, que también uno de los problemas de nosotros con la hermenéutica es no entender lo que estamos haciendo, sino de repetir las cosas porque otros la están haciendo. O sea, hay muchas personas que, como usted mismo lo citó, pasan a tomar la Santa Cena o pasan a bautizarse y lo hacen como una forma de entrar, como si fuera una moda, porque los demás lo hacen, yo lo hago, porque así los demás lo hicieron. Entonces, es importante nosotros crear conciencia de entender no solamente el texto, pero sino también todo su contexto. O sea, si yo voy a dar un paso, porque hay mucha gente que dan ese paso por la emoción, no pierda esta oportunidad, aprovecha ahora y pase al frente, acepta al Señor, ok, bajo la emoción, por la palabra que se predicó, porque tú no quieres dejar a tu tía en vergüenza que te llevó a la iglesia y para que tu tía se sienta bien. No, o sea, tenemos ya que romper con esos patrones de hacer las cosas porque el otro me está empujando, o porque quiero quedar bien con tal y cual persona, o porque no quiero dejar al pastor en vergüenza para que no digan que nadie pasó al frente. O sea, yo entiendo, pastor, que hay personas que están tomando la Santa Cena sin saber lo que están haciendo. Yo entiendo que hay personas que se están bautizando sin saber lo que están haciendo, y hay personas que están pasando al frente a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador sin saber. Entonces, a ellos Jesús le va a tener que decir, mi hijo sin saber o mi hija, te es necesario nacer de nuevo. O sea, todo lo que tú hiciste no está bien porque tú ni sabes lo que hiciste. Entonces yo considero que eso es muy importante. Usted no puede hacer nada hasta que usted no entienda lo que usted está haciendo. No se apresure en pasar a tomar la Santa Cena si usted no entiende qué es lo que implica la Santa Cena. No lo haga como dijo usted, por esos dogmas de que, ok, está casado, porque hay gente que tiene los requisitos, pero aún lo hace, no saben lo que están haciendo. Efectivamente, así es. Hay gente que califican para hacerlo, pero de nada te sirve que lo hagas, aunque tú califiques, si tú no entiendes lo que estás haciendo. Efectivamente. O sea, tú tienes que entender qué significa el bautismo, qué es lo que yo estoy tratando de declarar con mi boca al hacer esto. Porque hay gente que cree, pastor, que cuando se bautizan todo se resolvió. Ya. Todo se resolvió, efectivamente. Simplemente eso es un compromiso que tú estás haciendo de hacer una realidad en tu vida, lo que tú estás simbólicamente realizando en ese momento. Así es. Estoy enterrando al hombre viejo para que cuando yo salga de las aguas salga un hombre nuevo, pero realmente pase en el bautizo. No. Usted no es transformado porque lo entren en las aguas una vez. Usted es transformado todos los días de su vida cuando se arrepienta diariamente. Ese hombre, ese bautizo que usted hace enterrándose en el agua, lo tiene que hacer todos los días. Todos los días usted tiene que enterrar al hombre viejo. Así es. Para que resucite. Pero no nos explican esas cosas, pastor, sino que ellos dicen, ya te bautizaste, pues tú estás bien ya. Ya tú estás bien. Tú como estás que el bautizo va a resolver algo. El bautismo, lo digo yo responsablemente, Cristi Polanco, no resuelve nada. El bautismo lo que hace es que te compromete con Dios a tú decir que lo vas a hacer una realidad en tu vida diariamente. Exacto. Sí, eso es. Pero no nos explican, pastor, las cosas. Nos dicen qué hacer. Bautízate. Toma la Santa Cena. Estudia este librito. Apréndete estas 2 o 3 cositas para que las diga cuando te haga la Santa Cena. Entonces todo es como si fueran
ritos Un monasterio, repetitivos, sí. un rito Sí. repetitivo, todo lo mismo repetitivo, Ujú. y nadie es consciente de lo que está haciendo. Eso es importante Sí, mira, solucionar ese problema. debe, pastora, por favor, añadir algo más a esto antes de Amén, pasar a la amén, próxima amén, pregunta. amén. Mire, hay un principio muy básico que si alguien está tomando nota puede después tomarlo como un principio elemental. En hermenéutica avanzada hay un principio bien práctico que la gente lo puede utilizar y esto le va a ayudar mucho. Es el siguiente. Yo primero leo, lo segundo debo comprender lo que leo Wow, y entonces yo interpreto el texto. wow. Y esto se lo voy a poner a manera para los casados. A los casados. Mire qué fácil esto. Si yo hubiera interpretado a mi esposa sin antes comprenderla, no hubiéramos divorciado. Oh, wow. Escuche esto. ¿Por qué razón? Porque ella viene de un tipo de familia muy diferente a la mía. Y ella no ha tenido la experiencia que yo he tenido. De modo que ahora yo debo de aprender a comprender a mi esposa antes de interpretarla. ¿Me sigue? Wow. Es probable que con lo que yo me asusto, ella muere. O con lo que ella se asuste, yo me muero. Entonces, para que pueda haber una buena coinonía entre nosotros dentro del hogar, yo necesito comprenderla primero antes de interpretarla. Porque si yo interpreto a alguien sin antes comprenderlo, pues voy a destruir la amistad, voy a destruir la relación. ¿Por qué razón ella es tan tímida? ¿Por qué tú no hablas mucho? Bueno, espérate, no me interprete. Primero compréndeme. ¿Me sigues? Porque la va a Primero malinterpretar. Si no la comprende, la va a malinterpretar. Si no me comprende, la va a malinterpretar. Entonces, lo mismo ocurre con el texto. Con el texto ocurre lo siguiente. Si tú me interpretas sin antes comprender lo que el texto quiso decir, ya cometiste un error. Ya cometiste un error. Lo vas a malinterpretar. Así de sencillo. Lo vas a malinterpretar. Lo vas a malinterpretar. Y hay muchas personas, lo vas a malinterpretar. pastor, malinterpretando textos, malinterpretando versículos bíblicos, y por eso es que hay tanta división entre nosotros, no porque se lo quieren achacar, pastor, a los errores de la Biblia. Pero yo he aprendido que los errores de la Biblia son tan mínimos, y lo digo responsablemente yo, porque no es verdad que un artículo va a cambiar un contexto completo. La ausencia de un artículo, que se faltó una la, o que si es sobre, o que si es escucho. No es verdad que un artículo va a cambiar el significado completo de un contexto. Entonces yo pienso que más daño nos hace una mala interpretación de los textos que los mismos errores de interpretación que pueda tener la Biblia misma. Vamos a hablar un poco, pastor, de la teología emergente y del nuevo magisterio. Explíquenos esos términos de manera sencilla, que el pueblo pueda recibirlo y pueda entender qué es lo que está ocurriendo con esta teología emergente que está surgiendo así de repente, o con este magisterio que se está dando ahora, donde cada cual está implementando su propio sistema de enseñanza. Mira, es un tema sumamente interesante, pero interesante. Voy a explicarle por qué. Amén. Bueno, cuando yo hablo de la teología emergente, esa es hablamos acerca del neopentecostalismo, cómo se ha desarrollado un nuevo pentecostalismo actualmente, y cuál es el estilo de predicación del neopentecostalismo, su línea de pensamiento, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, ¿sí? La de la prosperidad, los milagros, cómo nosotros nos hemos quedado específicamente los pentecostales solamente en la experiencia. No basta solamente la experiencia, por eso a nosotros nos gusta mucho soñar y que nos ministren, porque no queremos tener un contacto con el texto. Entonces, el nuevo magisterio que surge hoy en día, el término magisterio tiene que ver con los maestros de la iglesia. Me preocupa mucho porque a pesar de que muchos están incursionando en la educación académica para poder ayudar a la iglesia a avanzar un poco más y salir del sistema dogmático, quizás no están haciendo un buen trabajo, por lo que yo he identificado lo siguiente, que el magisterio de algunas comunidades de fe, específicamente las pentecostales, se han encargado mucho en vaciar información. Amén. Traer luz, lo que arroja mucha confusión. Bueno, recientemente, ¿me escucha, cierto? Sí, lo escucho. Bueno, recientemente recuerdo que por las redes, en Facebook, un pastor muy conocido hizo un live acerca del rapto de la iglesia, y algunos estudiantes se me acercaron para preguntarme si yo estaba de acuerdo o no con la enseñanza del ministro. Y yo le dije, mira, inmediatamente tú dices
tú descartas la doctrina del rapto de la iglesia diciendo que en el siglo I, siglo II, siglo III y siglo IV nunca se habló de eso, ya tú empezaste mal. No está produciendo una enseñanza académica, porque la gente lo que está ahora mismo es vaciando mucha información. Y la gente necesita que el magisterio de hoy en día pueda producir una teología o un pensamiento que le ayude a resolver su problema real. Sí, su problema. Escúcheme bien, hermano. Yo no puedo ir a mi congregación. Yo pastoreo la iglesia Las 40 de Cristo Rey. Yo hice un estudio sociológico de la comunidad donde yo estoy pastoreando. Yo no puedo ni siquiera utilizar términos teológicos, en la iglesia donde yo pastoreo. Porque ya yo hice previamente una investigación sociológica. Yo sé cuál es el nivel de educación de mis hermanos, de los hijos que yo pastoreo. Entonces yo no puedo parecer ahí que yo soy un doctor en teología y sin embargo la gente termine y no me logre comprender, no me entiende lo absoluto. Sí. Tremendo. Entonces ese magisterio emergente que se está surgiendo hoy en día no está aportando mucho a lo que tiene que ver la teología práctica. La gente sigue con las mismas necesidades, con la misma duda, con los mismos problemas, porque no tenemos a alguien que le ayude a poder encontrar su fe en la palabra. Es lo lamentable. Y qué triste que no sabemos modelar, pastor, el modelo que nos dio Jesucristo, porque el mismo Jesús, cuando iba a hablar de cosas sobrenaturales y cuando iba a hablar de cosas celestiales, utilizaba un lenguaje sencillo de cosas prácticas que ellos conocían. Jesús sabía muy bien, les hablaba a ellos en un lenguaje celestial, por cuanto no hemos estado en el cielo aún, no vamos a entender el lenguaje celestial, no vamos a entender. Entonces, ¿qué hacía Jesús? ¿A qué compararemos? A mí me gusta cuando Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de los cielos? Y él hablaba entonces de una perla, él hablaba de una red de pescar, o sea, de términos y de cosas que ellos usaban a diario para que ellos pudieran comparar, ¿sí o no? O tratar de entender una realidad tan lejana a la mente de ellos. Entonces Jesús no podía utilizar realmente, describir al cielo como es el cielo, como tal, como es el cielo, porque no lo iban a entender. O sea, imagina tú Jesús describiendo el cielo. No lo iban a entender. No lo iban a entender. Entonces Jesús dijo, déjame hablarle a esta gente de lo que ellos saben, déjame hablarle de una perla de mucho valor, déjame hablarle de una red de pescar que se lanza y se trae todo tipo de pez, pero que no todo pez se puede comer, hay que crear una separación. Y él empezaba hablando de cosas extremadamente profundas, pero con un lenguaje sencillo que el pueblo pudiera entender. Yo no entiendo cuál es la necesidad que existe, pastor, entre querer buscar, predicar con palabras tan rebuscadas, en tratar de impresionar, cuando el mismo Pablo tenía, el apóstol Pablo, la capacidad de hacerlo, y Pablo renunció a ese derecho. Él dijo, yo puedo hablarle a ustedes bien finamente, pero no puedo robarle la gloria a Dios. No se trata de qué tan fino yo hablo, no se trata de qué tan elocuente yo soy, se trata de qué tan efectivo, como dice usted, pastor, yo sea. A mí no me interesa impresionarte, a mí me interesa transformarte. Perfecto. A mí no me interesa convencerte de lo mucho que yo sé, sino de asegurarme que tú entiendas lo que yo quiero que tú entiendas. Sí, así es, así es. Entonces, ese magisterio de hoy quiere impresionar mucho. Y la impresión es porque todavía el carácter de Cristo no ha sido formado, porque, repito, me preocupa mucho la formación académica de mucha gente. Hay gente que pueden tener muchos títulos académicos, pero todavía la persona de Cristo no ha sido formado en ello. Cuando dan enseñanza o cuando predican, lo hacen para impresionar. Wow. De hecho, muy de moda están los predicadores. En República Dominicana se da mucho eso. Cuando un predicador, Dios le permite abrir puertas y van a Estados Unidos, cuando regresan al país, antes de predicar, siempre nos quieren testificar lo que hicieron allá. Oh, wow. Yo no sé por qué eso. Yo estaba en Francia y en Francia Dios era un cojo. Y estaba en Estados Unidos. Y cuando tú yo no sé por qué, cuando tú estudias el modelo de Jesús, es todo lo contrario. Jesús sanaba a la gente y le decía, no le diga a nadie quién te sanó. Wow. Mira qué interesante esto, el poder de la humildad. Wow. Todo lo opuesto al magisterio hoy en día. El ministerio de hoy es más sensacionalista que intentar darle la gloria al Señor. Amén. Es lamentable. Exactamente. Y me gustaría que nos hable un poquito más de eso, porque efectivamente es lo que yo también he podido evaluar y he podido notar, que este nuevo sistema, este nuevo género de magisterio, se nota mucho, por ejemplo, que son presunciosos, que presumen el saber, que les encanta, por ejemplo, expandirse mucho cuando están dando su enseñanza, anhelan ser visto y reconocido, no se expresan de manera sencilla, les fascinan utilizar palabras rebuscadas para impresionar a los demás.
¿Qué opina usted, Sí. Pastor Joel, de estas ensaladas mixtas que nos están dando detrás de los púlpitos, donde nos hablan de todo y aparentemente no nos hablan de nada, porque no nos enseñan un tema concreto? Ellos empiezan en Génesis y terminan en Apocalipsis. Navegan toda la Biblia completa porque la idea es que este es mi momento. O sea, si yo no demuestro ahora todo lo que yo sé, ¿cómo yo demuestro que sé? Entonces, existe una competencia con ellos mismos de lucírsela, de destacarse, de brillar, que ellos nos presentan como pueblo a nosotros una ensalada mixta, que para uno tratar de asimilar todo ese contenido en una sola presentación, o sea, ¿qué tanto puede asimilar una persona desde Génesis y Apocalipsis que tú me presentes un chin de cada cosa? ¿Qué es lo que está pasando con esto, pastor? Déjame ayudarte con eso. Y te voy a decir algo que tenemos que nosotros ser sinceros. Eso tiene que ver con lo que es el concepto paternidad. Me explico a qué me refiero concepto paternidad. Más del 80% de los predicadores que se desarrollan en muchas comunidades se desarrollan solo, sin una figura paterna que pueda decirle, mire, espérate, tú tienes el llamado a predicador, pero tú necesitas formarte todavía. Entonces mucha gente emigraron y salieron y han invadido toda Centroamérica, Suramérica. Otros están en los Estados Unidos produciendo mucho dinero, predicando mensajes sensacionalistas, pero en su principio no tuvieron una formación. Cuando tú lo sientes y le preguntas, hijo, ¿cuál es tu grado académico? ¿Dónde tú te formaste en la palabra? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Claro. ¿Quién fue tu maestro? ¿Quién te enseñó? Y realmente le dificulta a ellos. Bueno, recientemente yo le dije a un amigo mío evangelista, le dije, mira, yo te recomiendo que tú te pongas un negocio. Le dijo, ¿por qué, Joel? Le dije, sí, ponte un negocio para que tú aprendas a producir dinero de ti mismo y tú no dependas de la ofrenda de la iglesia. Porque es que eso te va a obligar a ti a tú tener siempre que articular un discurso que le guste a la iglesia. ¡Wow! Poderoso. Porque si tú le vas a la iglesia con algo que a ellos no les gustan, te van a cerrar la puerta y tú vas a pasar hambre, porque tú vives de eso. Entonces, tú vas a dejar de ser profeta de Dios. Wow. Sí, tú vas a vender la palabra. Entonces, pon tu negocio propio para que tú subsistas de tus propios ingresos y no dependa de una ofrenda, porque tú siempre vas a estar obligado a tener que decir lo que a ellos les gustan. Y eso ya es un problema que tú vas a tener con Dios. Yo creo que el problema ocurrió, la raíz del asunto, yo lo he investigado, yo he hecho una sociología evangélica en mi comunidad pentecostal y yo descubrí, según mi muestreo, que el problema radicó en la paternidad pentecostal, un pastorado evangélico que hay que reconocer, pastores que levantaron iglesias con su propia fuerza, buscaron zinc, palo, madera y levantaron una iglesia. Y ahí nosotros nos congregamos, nosotros empezamos a conocer a Dios ahí en ese lugar. El hombre dio mucho amor, pero no tenía tampoco mucho conocimiento. Si tú estudias, cierto, pastora, ¿verdad? Claro, el nivel académico de muchos pastores pentecostales que nos dieron mucho amor fue muy bajo, su conocimiento teológico también fue muy pobre y no pudieron darnos eso. Entonces nos dieron cariño, nos exigieron muchas cosas y eso hay que reconocerlo. Reconocer todo el esfuerzo que hicieron, pero también sus dificultades para poder producir hijos valiosos en cuanto al ministerio. Amén. Entonces ellos no tuvieron ese tipo de herramientas, entonces los ministerios explotaron, y hablo aquí en mi país, porque no he hecho esa sociología en otras comunidades, en otros países. Amén. Pero aquí en República Dominicana, en la comunidad pentecostal, he visto mucha gente expandirse, viajando a muchos países con una agenda extraordinaria. Tuve que Dios lo ha bendecido económicamente porque se han bendecido. Como dicen aquí, se bañaron en dólares, como decimos aquí en Dominicana. Sí, pero no tuvieron un tiempo de alguien que le diga, hey, te me sientas, no me sale de viaje hasta que no me estudie un año por lo menos en un instituto. ¿Entiendes? No tuvieron a alguien que le diga, déjame enseñarte cómo se agarra un micrófono, cómo se predica un mensaje. Mira, tienes que predicar más despacio, no se te entiende, es al pasito. ¿Me sigue? No tuvimos esa paternidad que nos aconsejara. Entonces se produjo este tipo de mar donde ya lo que estamos viviendo hoy en día es la consecuencia. Lamentablemente es así. Así es. Y si usted me permite, pastor, me gustaría en este momento, con todas las personas que están conectadas con nosotros, poder compartirles el modelo que utilizaba Jesús, porque Jesús es nuestro modelo perfecto a seguir para él predicar. O sea, si usted quiere predicar y usted se quiere dedicar a eso,
Usted tiene que estudiar cómo Jesús lo hacía para que usted se convierta en un imitador de eso. Y qué interesante que encontramos en Lucas, pastor, capítulo 4, los versículos del 16 al 30, cómo entra Jesús al templo y cómo hace Jesús su prédica. Yo quiero que ustedes aprendan de todo esto. Y el mensaje que Jesús predicó fue uno muy conocido del libro de Isaías. Pero sobre todo quiero que nos enfoquemos en la enseñanza. Miren la enseñanza que yo tomé, porque yo también estudio, pastor, para poder compartir enseñanzas con otros. Perfecto. Yo me puse, pastor, a estudiar al Maestro Jesús, al Hijo de Dios. Déjame ver cómo es que Jesús predica para yo comparar mi estilo de prédica con el estilo de prédica de Jesús para saber si yo estoy utilizando el modelo correcto. Resulta que Jesús fue a predicar a la sinagoga y entró a una de las sinagogas de Nazaret. Jesús leyó una sola porción del rollo. O sea, una sola porción de la Biblia. No trató de leerle todo el rollo. Un capítulo entero, o todos los rollos completos, no. Él escogió una porción bíblica que se encuentra en el libro o en el rollo de Isaías, y es este que les voy a compartir en Lucas 4, los versículos del 18 al 19. Y esto fue lo que el maestro inicialmente pudo leer cuando le entregaron el rollo. O sea, a ti que me estás viendo y escuchando en este momento, quiero que te conectes con la escenografía. Quiero que te conectes con ese momento en el que estaba Jesús. Jesús llega a la sinagoga, entra a la sinagoga. Cuando entra a la sinagoga, un ministro le cede el rollo. Jesús toma el rollo de Isaías, lo abre y lo primero que hace es que empieza a leer lo que está escrito. Y esto fue literalmente lo que Jesús leyó. Así es. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué me parece interesante a mí? Que no solamente me enfoqué en lo que Jesús leyó, sino por sobre todas las cosas, como predicadora, me enfoqué en el estilo que Jesús utilizó para predicar. Y en la enseñanza que está dentro del contexto, aprendí que Jesús, cuando terminó de leer, enrolló el libro y lo entregó. O sea, todo Jesús lo hacía de manera ordenada. Abre el rollo, lee la porción bíblica, luego cierra el rollo, lo entrega y empezó a explicarle el cumplimiento de esa porción bíblica. O sea, en ningún momento Jesús intentó impresionar a nadie dándole el rollo completo, porque él sabía que el público que lo estaba escuchando y lo que estaban recibiendo el mensaje no tenían la capacidad para recibirlo todo en una sola porción. Él empezó detenidamente a explicar única y exclusivamente la porción que él había leído y a explicar que eso se había cumplido por cuanto él había hecho todo lo que se le mandó hacer. Todos estaban maravillados con la enseñanza de Jesús por las palabras que él hablaba y lo que él le enseñaba. Y lo más interesante que me llama la atención es que la palabra también nos dice que Jesús se sentó para explicarle eso. Efectivamente. O sea, la postura de sentarse me dice a mí, pastor, que él estaba intentando tener un diálogo con ellos y no de impresionarlo con una prédica elocuente. Exacto, así es. Él se puso cómodo y dijo, siéntense, vamos tranquilamente a hablar. Oye, o sea, yo no voy a predicar, yo no voy a impresionar, yo quiero que hablemos del cumplimiento de esta palabra, para que ustedes vean qué tan efectiva es la palabra de Dios. Sí, así es. Aprendido que quiero compartir con ustedes. Primero, Jesús no compartió toda la Biblia en una sola sentada. Segundo, Jesús fue ordenado. Primero leyó la palabra para dar a entender que no estoy hablando de mi propia cuenta, sino de lo que ya está escrito. Tercero, se limitó a enseñar solamente lo que él había compartido en ese momento. Compartido en la lectura, cuarto, así es. Lo hizo de manera relajante, sentado, porque no le interesaba impresionar a nadie, sino dialogar con la congregación y darles a conocer a ellos una verdad que los iba a hacer libres. ¿Por qué si estos patrones, pastor, están ya implementados, están ya presentados de manera clara y directa en la Biblia? ¿Por qué nos es tan difícil para nosotros seguirlos si ya todo está escrito?
¿Por qué nos inventamos modelos nuevos? ¿Por qué Sí, tanto modernismo? Sí, eso va a depender de nosotros le llamamos en psicología patrones de conducta. Hay una filosofía muy importante que dice que el modo de pensar de cada individuo está basado en su modo de creencia. De modo que sus actitudes y comportamientos van a obedecer a su modo de creer. De modo que cuando tú mira, por ejemplo, no es lo mismo criarse en un barrio que criarse en una urbanización. En los barrios el lenguaje es diferente. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? Etcétera, etcétera. En una urbanización la gente es más educada y es buenas tardes, Dios le bendiga, ¿cómo están? Buenas noches. Lo mismo ocurre también en las congregaciones. Dependiendo de la comunidad de fe donde tú te congregas, esos patrones y estilos de predicación que se desarrollan en esa iglesia es lo mismo que tú vas a aprender en ella ahí. Si tú te congregas en una iglesia donde todo el que predica voceado, corriendo, como que se armó un lío, un pleito, olvídate de eso. Eso es lo que tú vas a aprender. Wow. Que eso es así. Son patrones de conducta. Eso es lamentable. Wow. Entonces es muy importante entonces empezar por los líderes de arriba, o sea, por lo que exactamente. Que mientras ellos no sean formados correctamente con el modelo perfecto que es Jesucristo. O sea, le hacemos una invitación a todos los que quieran dedicarse a ser siervos, a servir, ya sea en la enseñanza, ya sea en la evangelización, ya sea en el área que Dios te llame a servir. Tienes que estudiar el modelo de Jesucristo. Así es. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Qué decía Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y dedicarte a imitar ese patrón para que tú puedas modelar el cristianismo correcto y por ende los que te siguen no te estén siguiendo a ti, sino que estén siguiendo a Jesús a través de ti. Bendito Dios. El siguiente punto que me gustaría que usted nos traiga luz y nos aclare un poco más es ¿cómo es nuestro modelo litúrgico? O sea, ¿cómo es nuestro culto en estos tiempos y cómo debería ser? ¿Cómo es y cómo debería ser nuestro modelo litúrgico? Sí, mira, nuestro modelo litúrgico, te confieso que me podría tomar mucho tiempo para hacerte una revisión histórica de dónde nosotros hemos traído ese modelo, pero en República Dominicana específicamente y en muchos lugares, países, es en Europa como Estados Unidos, donde hay muchas comunidades latinas. Cuando tú revisas lo que tiene que ver la liturgia de las comunidades evangélicas, hay mucha variación. Por ejemplo, en República Dominicana se inicia en algunas comunidades pentecostal siempre una intercesión, alguien empieza a interceder, luego le pasan al devocionar, después del devocionar entonces vienen los especiales, ¿verdad? Los especiales, doctrina alabanza, luego vienen los anuncios, entregan al predicador. Así son en algunas comunidades pentecostales. En otras comunidades diferentes, solamente lo que hay una persona que da la bienvenida a los visitantes, 2, 4 alabanzas e inmediatamente le entregan al pastor o a la persona que va a predicar. Repito, en la mayoría de comunidades de fe todavía no hay un espacio para el diálogo. Wow. No hay un espacio para el diálogo donde pueda haber una interacción entre el miembro que necesita desahogarse más que escuchar una prédica. El creyente que necesita que alguien lo abrace que escuchar una alabanza del ministerio de adoración. Entonces, lo que nosotros hemos creído es que con nuestro modelo litúrgico vamos a satisfacer las necesidades de la gente. Si en las alabanzas y en el mensaje Dios no trató contigo, pues esos son problemas tuyos. ¿Me entiendes? Wow. Porque ese es nuestro modelo litúrgico. Exacto. Y hay gente que no quiere ni escuchar alabanza ni escuchar al pastor. Wow. Hay gente que solamente quiere que alguien lo escuche o le dé un abrazo. Wow, gloria a Dios. Y eso no es parte de nuestra liturgia, porque nosotros no desarrollamos eso. El modelo de acompañamiento nosotros no lo desarrollamos en nuestras comunidades. Ese diálogo fraternal que tiene que darse en nuestras comunidades de fe, ¿por qué no nosotros hacer una estructura o una reforma a nuestra liturgia? Y antes del servicio o después, nadie se va sin que antes podamos socializar entre familias. Si el mensaje dura 1 hora en algunas comunidades pentecostales, ¿por qué no reducirlo a 30 minutos? Una enseñanza práctica sencilla y la otra media hora utilizarla para entonces reflexionar sobre el sermón. Santo Dios. ¿En qué te ayudó? ¿Entendiste lo que prediqué? Poderoso. Porque también tenemos una predicación monóloga. Fíjate que a Jesús cuando predicaba la gente le preguntaba. En nuestro servicio no se puede hacer eso.
¿Quién interrumpe al predicador? Eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Santo. ¿Por qué tal si el predicador cambia su estilo y predica 25 minutos? Bueno, ya las reglas homiléticas están sugiriendo que lo más que una gente debe predicar son 30, 40 minutos, no más. Wow. ¿Por qué no entonces predicar 35 minutos y por lo menos dedicar 25 minutos al diálogo? Al diálogo. Porque wow. ¿qué sabes tú si la anciana que está ahí, que tiene un problema grandísimo, Wow. que migración quiere deportar a sus hijos, quiere hacerte una pregunta, Wow. y tú creyendo que te están entendiendo? Wow. Porque tú ni siquiera conoces lo que es la metodología de la enseñanza aplicada al sermón. Santo Dios. Tú hiciste un estudio de los diferentes tipos de edades. Tú tienes gente de 18 años ahí Wow. que nunca fueron a la escuela. Tú tienes ancianas que tienen problemas de discapacidades que no te están entendiendo. Entonces provoca un escenario litúrgico donde la gente pueda hacerte preguntas o que tú puedas dialogar con la persona. Me doy a entender, ¿cierto? Perfectamente, pastor. Entonces nuestro modelo litúrgico, si no le hacemos reforma, vamos a continuar haciendo ese ejercicio de opresión. La gente se va hacia sus casas sin entender lo que nosotros hemos dicho. Se van a ir en la saben. misma condición que llegaron. Se van en la misma condición, Wow. se van en la misma condición. La gente, mira por ejemplo en mi comunidad de fe, cuando yo empecé a pastorear la iglesia, identifiqué que había una mujer que tenía un síndrome de esquizofrenia. Tenía un asunto de esquizofrenia. Yo sabía, la mujer se movía mucho, tenía mucha inquietud. Óyeme, ¿tú crees que esa mujer tiene la capacidad de entender un sermón mío? No va a tener la capacidad de entenderlo, por amor a Dios. Amén. Sin embargo, esa mujer se iba contenta, que ahora está atravesando por una crisis, los hijos la están medicando en su casa, pero cuando yo terminaba de predicar, yo me acercaba a la mujer y la abrazaba. Qué lindo. Y ella veía a Cristo en el abrazo, Wow. aunque no lo veía en el sermón, Santo Dios. porque el sermón no lo entendía por su condición de salud, pero Wow. veía a Cristo en el abrazo. Óyeme, el pastor abrazándome a mí Wow. y dándole un espacio de diálogo. Eso es fenomenal. Es una experiencia que marca. Entonces yo motivo y animo a los pastores que cambiemos nuestro modelo litúrgico. Wow. No sea tan monótono, ¿no? Que cambiemos el modelo litúrgico. Wow. Lo mismo ocurre también con el ministerio de adoración. Yo siempre he dicho, bueno, a mí no me gusta mucho el concierto, porque a mí me gusta escuchar que el cantante haga algo que no esté en el CD. Yo soy muy exigente en eso. Yo soy exigente en eso. Yo quiero pagar para escuchar a la cantante y hacer algo que no está en el CD. Oh, wow. Porque si no, mejor me quedo en mi casa y pongo la música. Entonces, si ese cantante sale del escenario, va donde yo estoy, hace que yo tararé con ella la canción. Óyeme, yo me siento contento. Wow, qué lindo. Sí, me siento que soy parte del sistema de adoración. Quiero invitarle a que todos canten conmigo, pero una mujer cantando en la iglesia, terminó, el penita le hace seño, la otra, Wow. y cantan 3 canciones y nadie hace nada. No, por amor a Dios. Wow. Vamos a cambiar esos sistemas de adoración. Vamos a hacer que la gente interactúe también, que cante. Wow. Pedirle a la gente, ¿quién está aquí en el público que desee que se cante una canción que le gusta? Wow, qué lindo. Y claro, que interactuemos con la gente. Eso es lo que queremos hacer. Pero eso le daña la perfección del concierto. Efectivamente. No de cuadra, porque ya lo que es ensayadito, montadito, perfeccionado. Eso va en el video, eso va en el video. Eso va en el Resumiendo, video. exactamente. Resumiendo lo que nos está explicando el pastor Joel Ruiz, es que realmente el modelo por lo general que estamos utilizando, el modelo litúrgico, o sea, el modelo de los cultos que estamos utilizando es un modelo monólogo, donde solamente tiene participación la persona que está adorando, la persona que está presentando el mensaje. ¿Qué es lo que sugiere el pastor Joel Ruiz y lo que él considera idóneo? Es un modelo de diálogo donde podamos interactuar, donde podamos compartir, utilizar un tiempo para predicar y el otro tiempo para poder hacer preguntas y respuestas, interactuar con la opinión del pueblo, lo cual nos va a permitir a nosotros asegurarnos de que realmente el pueblo ha recibido y ha entendido y ha asimilado lo que se le ha ministrado. No se trata solo, según entiendo, como usted me está explicando, pastor, de enseñar doctrinas entonces, sino que hay que predicar con el ejemplo, mostrando empatía por las necesidades de los demás. O sea, en ese diálogo yo doy la oportunidad de
demostrarle a los demás, no solamente quiero que tú recibas lo que yo te he traído, sino que yo estoy interesado en recibir lo que tú quieres compartir con nosotros. Si usted me permite, en unos minutos me gustaría compartir un escenario bíblico donde se cumple eso que usted nos acaba de enseñar, para que la gente entienda que todo esto tiene base y principio bíblico. Sí, porque hay gente, los super espirituales, siempre le andan buscando, como decimos nosotros, pastor, la quinta pata. De manera coloquial, exactamente, la quinta pata al gato. Y siempre Uh-huh. sí, pero eso no es bíblico, pero no, todo es bíblico, hermano. Aquí en Conociendo la Verdad, todo tiene que tener una base bíblica. Así que utilizando su enseñanza, vamos a buscar un panorama, vamos a buscar una historia que le tocó a Jesús vivir. Resulta que Jesús, pastor, le tocó llegar a Jerusalén, específicamente les tocó llegar a donde estaba el estanque en Betesda. Y ahí Jesús se encontró con un paralítico. Ese estanque estaba en Betesda, que era un lugar de Jerusalén. Lo describo de esa forma, pastor, para que la gente que nos están escuchando y nos están viendo muy bien, se conecte con el escenario. Había muchos enfermos alrededor de ese estanque. Habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos. Y un ángel descendía de tiempo en tiempo, o sea, cada X tiempo, podemos decir una vez al año, descendía un ángel y cuando descendía, movía las aguas. Y cuando el agua se movía, el primero que entrara en el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. O sea, ese era el escenario. Todos se acercaban a ese lugar con el anhelo de que cuando el ángel viniera de tiempo en tiempo, moviera las aguas. Perfecto. Entonces, el que entrara primero quedaba sano. El paralítico de Betesda tenía 38 años intentándolo. 38 años anhelando poder entrar a esas aguas para ser sanado y poder tener esa oportunidad. Exactamente, de poder caminar y de poder desenvolverse como otros. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, lo primero que Jesús hizo fue verlo. Jesús lo miró y vio su condición. Exacto. Y supo que él llevaba mucho tiempo, o sea que Jesús investigó. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Por qué él está tan triste? Entonces Jesús, como investigó, él llegó a saber la condición de él. Oh, no, ese individuo tiene ahí 38 años. ¿Cómo? 38 años en esa condición. Y Jesús se le acercó al paralítico de Betesda y le preguntó, ¿quieres ser sano? O sea, imagínese, pastor, lo impresionante que fue para aquel hombre, que nadie me mira, que nadie me ve, que a nadie le importo, que nadie me ha tomado en cuenta. Llevo 38 años en la misma condición y de repente llega este hombre que yo no lo había visto antes y se interesa en mi condición. Y me pregunta justamente la pregunta que yo quiero responder. Oye, ¿quieres ser sano? El paralítico dijo, no tengo quien me meta en el estanque. Y cuando yo llego al agua, ya es muy tarde. Si es que llego. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante él fue sanado. Lo importante que quiero compartir de esta enseñanza es, pastor, ¿en qué momento le predicó en teoría el evangelio Jesús a este paralítico? ¿En qué momento Jesús presentó un mensaje lleno de teología bíblica a este hombre? Ahí no se compartieron palabras. Nada. Ahí no se compartieron citas bíblicas. Jesús dijo, mi mejor manera en este instante de predicarle a este hombre es resolviéndole un problema que nadie le ha resuelto en 38 años. La mejor manera de yo poder conectar a este hombre con Dios es demostrándole a él que hay alguien que se interesa en él, que hay alguien que siente empatía por su situación, que hay alguien que a él le importa. Óyeme bien, yo sé que tú llevas 38 años en esa condición, yo sé que nadie te ha mirado, pero hoy yo te quiero mirar, hoy yo te quiero ayudar y hoy yo quiero suplir tu necesidad. Ahí no hubo una prédica, ahí no hubo un discurso, pero ahí hubo lo más importante. Un acercamiento, sí es. Un diálogo. Un diálogo. Lleno de eso es así. Eso es así. Entonces, muy importante. Hay gente, pastor, que le preocupa más predicar el evangelio que modelarlo. Sí, hay gente que llegan a una iglesia, pastor, ¿cuándo es mi parte? Pastor, se me está acabando el tiempo.
Pastor, ¿pero cuánto tiempo que me van a dejar? Ellos lo único que les preocupa. Hermano, mientras el pastor los llama, ubíquese usted en tener diálogo con la gente, ubíquese usted en servir, ubíquese usted en conectar con la gente, porque si le dan poco tiempo en el púlpito, ya usted utilizó todo el tiempo que tuvo en conectar con la gente en diálogos productivos. Eso es así. Eso es así. Eso me llamó mucho la atención, pastor. Sí, ¿Cómo interesantísimo. Jesús pudo en ese momento predicar sin palabras el evangelio? Así es, eso es así. ¿Quién cree usted en ese escenario, pastor, que nunca jamás se va a olvidar de Jesús? Sí, sin duda alguna. Mira, y yo quiero añadirle, Kirsi, a eso, si me permite. Amén. Dentro de la misma pregunta hay otra preocupación y sería muy saludable y pertinente, me parece a mi juicio, Amén. que podamos externarla aquí en esta ocasión. Gloria a Dios. Que ya casi estamos sintetizando, ¿sí? Amén. Mira, y tiene que ver con lo que es la iglesia y la discapacidad. Ha tomado un ejemplo extraordinario y me quedé muy maravillado mientras te escuchaba cómo explicaba la narrativa, porque ¿qué nosotros hacemos? ¿Cómo nosotros reivindicamos a esa clase de capacidad diferente que está en nuestra comunidad de fe? ¿Tenemos nosotros en la iglesia a alguien que interprete en idioma para mudo? Oh, wow. Tremendo. Tenemos, no, porque en muchas comunidades el mudo a nosotros no nos interesa. Wow. Nosotros queremos reivindicar a los enfermos con un milagro. Escucha esto, con un milagro. Y no siempre va a ocurrir un milagro, pero sí siempre tiene que haber un diálogo. Amén. ¿Me sigue? Amén. Siempre tiene que haber un diálogo. Entonces, la iglesia, de hecho, aquí en República Dominicana, nosotros hemos estado desde nuestra organización, donde la que yo pertenezco, Aspire UNG, hemos estado motivando a la iglesia que cuando hagan o construyan su templo o vayan a hacerle remodelación, tengan en la puerta una rampa para minusválidos, personas que van en silla de ruedas, que más del 65% de nuestras iglesias no tienen rampa para minusválidos. Amén. Entonces eso le dificulta. No tenemos también alguien que hable en idioma de señas para nuestra persona, para nuestros amigos que son que tienen discapacidad del habla. ¿Me sigue? Amén. Entonces yo creo que la iglesia tiene que producir muchas cosas, porque tenemos gente en nuestro medio que tienen que emigrar hacia otras comunidades, porque la iglesia que más cerca tienen no puede producir un pensamiento para ellos o un espacio para ellos. No lo tienen, realmente no lo tienen. Y creo que también es algo que debemos prestarle un poquitico más de atención. Definitivamente, usted tocó puntos ahí clave. Yo ni siquiera, para serle honesta, pues todo lo había pensado, pero es verdad. O sea, no estamos pensando en detalles tan importantes como eso, porque lo que estamos es buscando impresionar al que llegó. Impresionar a la gente. Impresionar, o sea, las mejores luces, el mejor equipo de Sí. sonido, las mejores voces. Hermano, ya esto no es El un mejor show de escenario. brother. Sí, Esto no es un eso show de es- brother, hermano. Ujú, Esto se ujú. trata de transformar vidas. Sí, De eso es buscar así. cosas que sean efectivas para llegar, para que impacte el mensaje, porque es la palabra de Dios lo que transforma realmente. Así es, así No es. es la vestimenta que usted lleve, ni el swing que usted tenga, ni Ah. lo elocuente que usted sea, ni lo impresionante que hermano, es la palabra. Qué Lo que pena, si qué la pena. palabra no llegó de manera efectiva, no va a pasar nada. Esa es la Ujú. realidad. La gente va a entrar confundida y va a salir más confundida. Ahora me vino a la mente un ejemplo real que a mí me tocó vivir, pastor. Yo llegué un día a ministrar a la cárcel de la Victoria en la República Dominicana. Uf, Y yo, si le digo lo contrario, le miento, pastor. Yo duré una semana preparando ese mensaje. Yo dije, yo quiero un single aquí. Jesús santísimo. Y Qué yo bueno. preparando mi mensaje, pastor. Y según yo, cuando esta rubia llegue allá, yo te digo a ti. ay, Yo ay, predico ay. este tema. Y cuando vengo yo y le pregunto a uno de los internos, pastor, dime, varón, ¿qué fue lo que más te gustó del mensaje? Según yo, pastor, lo impresionante de esto fue el mensaje. Sí, sí. ¿Qué fue lo que más le gustó del mensaje? Dime, ¿qué parte te impresionó? Y yo quería escuchar como el punto de vista de alguien, que alguien me diera mi crédito de que yo lo hice bien. Y él me dijo, pastora, usted no lo va a creer, pero mire, yo no me acuerdo de nada de lo que usted dijo, pero lo que más me impresionó fue cuando usted terminó de... Sí, lo que más me impresionó fue cuando usted terminó de predicar, que se puso la gorrita y empezó a servir 1000 platos allá atrás en el patio debajo del sol. Esas Aleluya. imágenes de usted sudando, preparando plato de comida, no la voy a olvidar nunca. Cuando yo vi que usted tuvo Así esa es. humildad de soltar el micrófono, de soltar el púlpito y de no sentarse para que nosotros le sirviéramos, sino de usted de pie, servirnos a todos nosotros, eso sí me impactó a mí mucho. Y ahí Así tremenda es. galleta sin mano me dio Dios, pastor. Sí, Porque el Señor me impresionante. dijo a mí, óyeme bien, no se trata de impresionar, se trata de dar servicio.
Exacto. Dando servicio es como te vas a hacer grande y sirviéndole a los demás es como tú vas a impactar la vida de los demás, porque una imagen habla más que 1000 palabras. Así mismo Y es, aquel sin duda varón alguna. se quedó impresionado y me dijo, pastora, para no terminar de olvidarla, deme todo lo que usted tenga. Dios, no me queda nada, mijo, ya todo le he dado. No, deme esa gorra, está sudada, yo la cojo, se la di. Deme la poloche, Sí. Eso fue impresionante. Pero tremenda lección Así de es. vida para mí, pastor. Sí, una lección Según de mi vida. punto de vista, yo iba a impresionar, era con una prédica elocuente. Ujú. Era con el micrófono en la mano. Y él dijo, no recuerdo nada de lo que usted predicó, pero sí recuerdo la Wow. imagen de usted bajo el sol, sirviendo a los demás. Sirviendo. Eso es increíble. Eso me transformó mi vida, porque yo dije, ya, cojo menos lucha y sirvo más. Sí, 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 sí. Gloria a Dios. Vamos a Qué abordar bueno. el siguiente punto, pastor. ¿Qué tan Vamos a ver. importante es tener en cuenta para quién yo estoy escribiendo mi bosquejo? Sí, Me gustaría eso, indagar un poco más de eso. Ya usted nos hizo un poco de mención, pero expándalo un poco más. Porque sí, eso es muy... ahora está muy de moda en querer abarcar demasiado, o sea, en Sí. querer transmitir en vivo, en querer llegarle a todas las naciones. O sea, ¿qué es lo más importante? ¿En qué persona me debo yo enfocar en el momento que estoy escribiendo el bosquejo? Sí, mira, pena que el modelo de predicador de hoy en día, que está produciendo la teología emergente, obviamente intenta mucho, ya como lo hemos mencionado, intenta mucho impresionar, ser conocido, y eso lo que hace es que revela también mucho una falta de identidad y de la formación de Cristo en la vida del creyente. Amén. Entonces, cuando yo construyo mi bosquejo, repito, yo tengo que pensar a la comunidad específica a la que yo me voy a dirigir. Amén. Porque eso me va a ayudar a mí poder adecuar mi bosquejo, ya sea de una forma ordenada y también en un lenguaje que pueda ser asequible para mi gente. Entonces, cuando yo estoy transmitiendo online, yo tengo inmediatamente mi subconsciente empieza a delgar la idea de que me está viendo Kirsi en Estados Unidos, me están viendo mis amigos en España, que los teólogos de Alemania me están escuchando, que los rabinos en Israel me están viendo. Y yo intento utilizar lenguaje, porque estoy en las redes sociales, me está viendo el mundo. Amén. Entonces yo empiezo a utilizar lenguaje y términos que son más para impresionar, para que la gente diga, oye, pero en República Dominicana hay muchachitos, hay que traerlo para acá, para Alemania. Claro. No, eso es así. Que Claro. Una gente en Europa o en Estados Unidos de 60 días vienen con un saco de dinero para acá, para Santo Domingo. Dios mío. Eso es así. Entonces, intentan más impresionar, pero mi gente que me está escuchando, la ancianita que tiene un hijo preso, que necesita una palabra, aquel que su mujer lo abandonó, aquella mujer que su esposo le fue infiel, que están escuchando un lenguaje llano, donde yo pueda como ministro, como predicador, como pastor, conectarlo con el texto, se perdieron. Wow. Se perdieron. Bendito Dios. Se perdieron porque no dirigí mi bosquejo a mi comunidad específica, sino que intenté generalizar. Señores, escúcheme, esto está pasando mucho hoy en día, mucho está pasando. Bendito Dios. Mucho. Las redes son importantes, son buenas. Por ejemplo, yo voy a administrar una enseñanza, pues perfecto. Si voy a predicar, bueno, pues perfecto, pero yo no puedo olvidar mi público es este. Wow. Gente que no fueron a la escuela, si estoy en una clase media, pues me dirijo en un lenguaje para la clase media, si estoy en la clase ya, la aristocracia, pues uso mi lenguaje con la S, los puntos donde van, porque ese es mi público. Pero si me estoy dirigiendo a un público, claro, si me estoy dirigiendo a un público de clase baja, yo tengo que saber cómo desarrollar mi bosquejo a ese tipo de comunidad. Amén. Y eso es importante. Y sobre todo, sabiamente, pastor, yo entiendo que podríamos separar esas cosas. Por ejemplo, si tú estás haciendo un servicio, un culto, y si tú estás preparando un bosquejo para tu iglesia, que exista esa privacidad, porque es otra cosa, pastor. Nosotros tenemos que ver a las ovejas como nuestros hijos espirituales. Efectivamente. Estamos cuidando de ellos aquí en la tierra. O sea, excelente. Es tratar de usurpar el papel de nuestro Padre Celestial. O sea, no estamos tratando de decir que somos los papás. Por favor, Sí. vamos a ser objetivos y vamos a pensar con mente clara. Exacto. Pero de una manera figurativa, nosotros venimos a ser los padres espirituales de esos hijos que llegan a la casa.
Sí. Entonces, ningún papá, vamos a ser honestos con esto, pastor, ningún padre que va a corregir a su hijo, que le va a hablar de manera íntima al hijo, que le va a hablar de situaciones del hogar, Perfecto. va a aprender Facebook Live para hablar No, público al hijo. imposible, Se ha perdido, imposible. pastor, la privacidad de las Sí, familias. así Se ha perdido la intimidad del padre con el hijo. Se Así ha perdido es. todo porque la idea es alcanzar más. ¿Alcanzar más a qué nivel? Sí, Claro, así si es. esto no se trata de sumarle número a los números, sino que esto se trata de que los escogidos realmente sean transformados de manera genuina y de manera real. Eso Es es tanto así. lo que estamos pretendiendo abarcar, pastor, que estamos abarcando cada día menos. Claro. Porque el alcance es mayor, pero la transformación cada día es menor. Sí. Entonces, si usted quiere alcanzar las naciones, no hay problema. Haga 2 servicios, uno para las naciones y generalice más, efectivamente. y haga uno privado para la casa, donde usted pueda hacer correcciones directas. Para la iglesia local. Situaciones reales que están aconteciendo en tu casa, que tú sabes que necesitan ser arregladas. Así mismo es. Que tú no te puedes hacer la vista gorda para querer lucir bien en el mundo. Y aquí nosotros, ¿qué? No. Yo pienso que hay que volver a esa intimidad que existía antes. Sí, que las situaciones de la casa se trataban en la casa. Eso es así. Que las prédicas para los hijos de la casa eran para los hijos de la casa. Son para los hijos. Donde uno puede abrir el corazón, compartir un testimonio. Esto es lo último. A mí me sucedió algo, pastor, me viene y tengo que compartirlo con usted. Recientemente, antes de que empezara todo esto de la pandemia, a mí me invitaron a un retiro. Pastor, como a mí me invitaron a retirarme, yo dije, yo me voy a retirar con Dios. Exacto. Yo tomé mi retiro en serio, pastor. Yo me hice una cola. Yo me fui cara lavada, sin maquillaje ni nada, porque yo dije, yo voy a llorar. Si el padre me habla, yo me voy a tirar al piso. Yo me fui a retirarme, pastor. Sí. Con el padre, creyendo yo que tuve un retiro entre hijas de Dios. Y era de mujeres, un retiro de mujeres nada más. Pastor, cuando llegué yo allá, cámaras prendidas. Imagínense usted la pastora casi en pijama, porque yo fui de que cómoda. Usted sabe, cuando usted quiere tirarse ahí a la presencia de Dios a recibir. Yo fui con una colita, sin maquillaje. Yo fui con una pijama, pastor, como decimos los dominicanos, fea para la foto y oscura para el video. Ay, Maya. Y cuando yo llegué, veo yo toda esta cámara. Y sobre todo la presión psicológica, pastor, escuche. Sí, que eso genera. Porque si tú te quejas, dicen que eres vanidosa. Así Mira, es. eso es porque no andas arreglada ni maquillada. Entonces tú no puedes decir nada porque te critican. Y tienes que aceptar eso, aún tú sabiendo que no es lo correcto. Ahí se trata toda la intimidad, pastor. Sí, sin duda alguna. Yo me atrevo ahora a abrir mi corazón y hablar de una situación que yo tenga con una hija mía, si es que la tengo. Perfecto. De una situación que yo tenga con mi esposo. ¿Qué me interesa a mí que el mundo entero sepa mi problema? Se entere de eso, claro. Yo sé que lo van a usar para condenarme, no lo van a usar para ayudarme. Además, si no voy a dar una palabra de bendición. Pero ¿sabe qué, pastor? Me amé de valor. Yo dije, Señor, me basta tu gracia. Pastor, haciendo fotos, videos, me lo sacaron todo. Y yo, bueno, tal vez tengan piedad y le pongan un filtrico, pensé yo, pastor. Ay, pastor, subieron todo a las redes, así vivito. Ay, Dios mío. Dios mío. Pero Dios trató con mi corazón. Y ahí yo me di cuenta, pastor, que para mí lo más importante es intimar con el Padre y no presumir lo que yo no soy. Sí, Kirsi, mira, en ese mismo orden, mira qué interesante tú acabas de ese ejemplo que nos ha presentado. Imagínate que Dios hubiera querido que tú le externes a ellos, a esas mujeres, entre ustedes, una situación, un conflicto personal tuyo, que pueda utilizarlo como un ejemplo para servir de bendición a alguna de ellas, que esté a lo mejor atravesando por esa misma situación que tú atravesaste. ¿Se perdió ya eso? Amén. Pues tú no puedes abrir tu corazón en cámara, no puedes hacerlo. No hay un ambiente espiritual para eso. No puedes poner a tu esposo, a tus hijas, no puedes hacerlo de ninguna manera. Entonces se perdió eso porque no se hizo un retiro para ustedes, sino para que se vea. Y esa es una desventaja que me parece que los líderes tienen que prestar un poquitico de atención en ese sentido. Definitivamente. ¿Y de quién es la responsabilidad? Debemos hablar con la verdad. No es de las ovejas, es de los líderes. Es el líder, claro. El líder que organizó ese retiro era el que tenía que poner el orden y decir, aquí cámara no. No, o sea, aquí foto no, aquí estamos en la intimidad con el Padre. Lo que pasa en la casa se queda en la casa. Sí, aquí debemos aprender a confiar los unos con los otros. Y el que quiera sentir la libertad de compartir un testimonio personal, aquí que lo no haga para divulgar tu verdad, sino para sanar tus heridas. Entonces esas personas imprudentes que estaban en ese momento hicieron que se perdiera esa espiritualidad, sí, esa libertad de uno querer entrar, ¿sí o no? Por eso es que Jesús
nunca andaba con trompeta haciendo alarde de lo que él hacía. E inclusive el mismo Jesús sabía de la imprudencia de los discípulos, porque cuando él quería hacer cosas sobrenaturales no se lo llevaba a todos, sino que se llevaba a quién, a lo que eran prudentes, a lo que podían callar si era necesario. Porque hay gente que dice, pero pastora, si usted no tiene cola que le pisen, usted no tiene miedo. No se trata de miedo, se trata de prudencia. Se trata de, porque si yo voy a dar un testimonio de mi esposo, probablemente yo estoy preparada para dar ese testimonio, pero a lo mejor mi esposo no está preparado para que yo lo dé. Y puedo yo causar una herida entre mi emocional, emocional. Entonces hay que entender que también hay que respetar el criterio del otro. A lo mejor yo como madre estoy lista y preparada para compartir un testimonio de mis hijas, pero si mis hijas me dicen yo no estoy preparada, yo no voy a aguantar la presión en la escuela, lo que digan mis amiguitos, yo tengo que respetar eso. Eso hay que todo respetarlo. Eso se ha perdido, pastor, porque la gente lo que anda con una cámara al hombro, la gente lo que anda con un celular prendido, todo lo quieren transmitir, todo lo quieren compartir. Eso no está haciendo mucho daño, pastor, esa es la realidad. Sí, mira, en este punto me parece que, bueno, yo en mi segundo libro que estoy escribiendo, se llama El Poder de la Humildad y trata sobre 5 principios que cambiarán nuestra forma de ser. Escucha bien esto. Y entre uno de esos principios hay un texto que dice que te alaben los labios extraños y no tu propia boca, lo ajeno sino los tuyos. Fíjate el lenguaje del ministro del siglo XXI. Hace mucho énfasis en lo que él ha hecho. Sí. Amén. Y no deja que sean otros que le reconozcan lo que hizo. Y bíblicamente hablando no tiene validez ese testimonio. No tiene validez. Tiene validez porque tú no puedes testificar de ti mismo. No puedes testificar exactamente, así me dice la Biblia. No que te alaben los labios extraños y no tu propia boca. Exactamente. Lo ajeno y no lo tuyo. ¿Entiendes? Eso es muy importante eso. Y lo que pasa es que nosotros nos quedamos con la espiritualidad y la formación de la palabra pues la hemos dejado en un segundo lugar, en un segundo plano, y la palabra es la que nos ayuda a poder construir la imagen de Cristo en nosotros. Cuando Cristo ya se forma en nosotros, hay un nivel de madurez, hay un nivel de humildad, hay un nivel de sencillez, y eso permite que el reino sea mucho más visible. Exactamente. Y hay una realidad que no podemos obviar, pastor, y es que eso ha enmudecido la iglesia. El hecho de que las cámaras estén siempre encendidas y de que ya no haya privacidad y que aparentemente los cultos nuestros parezcan un reality show, un show de la vida real puesto en cámara y en televisión. Eso lo único que ha hecho es enmudecer más las almas, porque nadie se atreve a hablar ya porque me van a escuchar, porque me van a ver, porque el mundo se va a enterar de mi condición. Y mientras más se enmudece la iglesia, menos probabilidades tenemos para ayudarlos a solucionar su problema, porque si no conocemos la enfermedad, ¿cómo encontraremos la cura para ello? Pero pastora, tú sabes lo vergonzoso que es que en medio de un servicio alguna persona manifieste un tipo de conflicto espiritual y empiece, digamos, a convulsionar o algún espíritu inmundo se manifieste. ¿Cómo yo voy a tener el valor como ministro de transmitir a esa persona, divulgar la dignidad de esa persona, su identidad, solamente para que la gente vea que en mi iglesia hay poder para echar fuera demonios? Por Dios. Y cuando esa vida sea restaurada, que empiece a ver su video, sus hijos, su esposo, su hermano, su familia, digan, pero muchacha, mira, mientras tú estás dando vuelta ahí, hasta tu desnudez se hizo visible. Es una falta de respeto, una falta de respeto. Para que lo sepa. Y lo peor del caso, pastor, que se pierde inclusive hasta la prudencia, porque ya lo graban de una manera ya, perdonando la expresión, descarada. O sea, se tiene la gente con la cámara encima ahí para que se vuelva un espectáculo. Así es. Así es algo bastante triste y penoso realmente, porque de ahí entonces pagamos justos por pecadores, porque tienden a juzgarnos a todos. Y hay muchas personas que viendo esas imágenes, para serle honesto, pastor, no se animan a ir a una iglesia, porque no quieren exponerse a ese círculo, no quieren imponerse a esa comedia, no quieren imponerse a ese espectáculo. Es triste realmente eso. Vamos a abordar el último punto ya, pastor, y agradezco infinitamente su tiempo y todo el conocimiento que ha compartido con nosotros. Finalmente, existe discrepancia entre el modelo de Jesús y el evangelio de Pablo. Hay un punto que usted salpicó un poquito, que me gustaría que profundice un poquito más, que es el de la mujer. O sea, a veces nosotros no sabemos cómo proceder. Esa es la realidad. Si como habló Jesús o como habló Pablo. No es que la Biblia en sí, pastor, se contradiga en sí misma. Lo que pasa es que tenemos que entender que la Biblia está llena de diferentes personajes. Y al igual nosotros, como en esta intervención que estamos teniendo juntos,
Usted tiene su punto de vista, pastor, y yo tengo el mío. Usted tiene su opinión y yo tengo la mía. En la Biblia se da lo mismo. O sea, cada uno de esos personajes, aunque eran discípulos de Jesús y trataban de someterse a las enseñanzas de Jesús, tenían una mente que pensaba, tenían una boca que hablaba. Entonces la gente entiende que como el libro es inspirado por Dios, todo lo que se dijo ahí y todo lo que se habló ahí, lo dijo Dios y lo habló Dios. Pero no es así. Sino que ahí cada cual tenía su boca, cada cual tenía su mente, y hubieron momentos específicos donde Pablo pensaba por él mismo, donde Pablo hablaba por él mismo. Y lo más interesante de esto, pastor, es que Pablo lo especificaba. Digo yo, no Jesús. No el Señor. Pero parece que la gente no ha tenido la sabiduría o el tiempo suficiente para pararse en esos versículos, a analizarlos y meditarlo de manera correcta. Entonces, yo quiero que usted se tome su tiempo para que nos explique a nosotros cómo podemos nosotros con madurez aprender a distinguir cuándo está hablando el maestro y cuándo está hablando Pablo y cuándo yo entender a Jesús por lo que él ha dicho y entender lo que Pablo ha dicho desde el punto de vista de Pablo. Sí, mira, ese es uno de los temas, me parece, de esta noche sumamente interesante, específicamente este último. Amén. Y este es un tema muy, muy interesante que debe de explicarse con buenos detalles. Yo voy a intentar hacer el esfuerzo mayor posible para que la gente pueda entender este punto. Gloria a Dios. Mira, la Biblia dice que todo el que tiene el texto en la mano entiende que todas las escrituras pues es inspirada, y eso es cierto. El asunto es que misteriosamente todo lo que dice el Nuevo Testamento, ya sea en las epístolas, tiene que ser procesado y colado por los dichos y hechos de Jesús. Escucha esto, interesantísimo. Tú puedes estar leyendo el texto paulino, ya sea Primera Tesalonicense, Timoteo, Filemón, etcétera. Sin embargo, lo que tú estás leyendo ahí tiene que ser procesado y colado por los dichos y hechos de Jesús. Y voy a explicarte qué significa eso. Mira, todo texto tiene dos contextos. Uno es el contexto en el que ocurrieron los hechos cuando se dijo, y otra cosa es el contexto en el que el escritor está narrando ese hecho que ya ocurrió. ¿Se entendió eso, verdad? Amén. Ok. Entonces, es muy importante. Fíjate que dos temas que Pablo hace mención, Jesús nunca habló de eso. Jesús nunca habló acerca de las mujeres. Nunca. Amén. O sea, no aparece Jesús. Ahora tú tienes a Pablo, la lectura de Pablo que dice: la mujer calle en la congregación, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y tú dices, pero qué extraño. Cuando yo voy a la vida de Jesús, que está narrada en los 4 evangelios, tú dices, pero qué extraño. Porque Jesús no hace ningún tipo de referencia acerca de esto al respecto. Al contrario, hay mujeres que le siguen a Jesús. Hay mujeres que están financiando el ministerio de Jesús. Sí. Entonces, ¿cómo es que ahora Pablo está diciendo algo que en una hermenéutica, según algunas interpretaciones de diferentes denominaciones, que han hecho una teología de esto, donde a las mujeres no se les permite poder ejercer un liderazgo dentro de ellas? Amén. ¿De acuerdo? Entonces, se estudia primeramente el autor. Tú tienes a un hombre que, a pesar de que está siendo inmiscuido por el Espíritu, y es un hombre que está siendo usado por Dios, no ha dejado de ser un hombre. Lo segundo es que Pablo le está hablando a una comunidad específica, repito, a una comunidad específica. Entonces tiene que estudiarse el texto partiendo de cuál era el conflicto que estaba ocurriendo en esa comunidad a la que Pablo se está dirigiendo. Sí, se está dirigiendo. Por ejemplo, Pablo nunca llegó a leer el libro de Apocalipsis. No llegó a leer. Pablo muere en el año 68 en Roma, al igual que el apóstol Pedro. Y Apocalipsis termina de redactarse en el año 98 o 99 después de Cristo. O sea, de modo que Pablo no tuvo la oportunidad, estando en vida, poder darle lectura al libro de Apocalipsis. Escucha qué interesante esto. De modo que cuando tú estudias cuál era la dinámica en la que los apóstoles continuaban alimentando a esas iglesias que en el primero, el segundo viaje y tercero del apóstol Pablo se estaban levantando esas comunidades de fe. Pablo se está dirigiendo a una comunidad específica porque había un problema específico en esa comunidad. No significa que ese texto tiene que tomarse en un contexto general para todas las mujeres. Que la mujer no puede tomar un liderazgo en una iglesia específica de ninguna manera. Pablo no está diciendo eso. Pero yo debo de procesar lo que Pablo está diciendo con lo que Jesús dijo
y con lo que Jesús enseñó. Fíjate el conflicto que existía. Mira, cuando tú estudias geográficamente, tú tienes a Palestina arriba, tú tienes Samaria aquí y tú tienes a Judea abajo, ¿verdad? Ahí está Jerusalén. Entonces, para tú poder venir desde Palestina a Judea, tú tienes que pasar obligatoriamente por Samaria. Mira qué interesante esto. Y entre los samaritanos y los judíos había un conflicto ya persistente que empañaba la relación que cualquier agente de Nazaret pudiera hacer con la gente de Samaria. ¿Me sigue, verdad? Amén, claro que sí. Bueno, los discípulos van a buscar alimento y han encontrado a Jesús conversando con una mujer. Escucha esto, conversando con una mujer. Y esto es interesantísimo, porque cuando Jesús dialoga con la mujer se convierte en un apóstol de Jesús. Así de sencillo. La mujer dice, por favor, oye bien, Jesús dura 2 días y 2 noches durmiendo en Samaria. Durmiendo en Samaria. Y la mujer que le abre la puerta a ese ministerio, la mujer que anuncia a ese hombre de Dios, fue la mujer samaritana. Wow. Interesante. Una mujer que en su comunidad es tenida por una mujer inmunda. ¿Entiendes? Dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene ni siquiera es tu marido. Eso es interesantísimo. Entonces, ¿cómo es que Jesús, el dueño del evangelio, el que murió por nosotros, tiene contacto con las mujeres? Aún su resurrección, quienes la proclaman primero fueron unas mujeres que se embalaron a los apóstoles. La tumba está vacía. ¿Y cómo que viene Pablo ahora y está diciendo que la mujer cae en la congregación? ¿O por qué es esto? Eso como que choca irracional. Bueno, no hay ningún conflicto. Lo que pasa es que el lector tiene que entender esto, que todos los dichos y hechos, no solamente de Pablo, sino también las cartas pedrinas de Pedro, las cartas de Judas, el Apocalipsis, tienen que ser colados y procesados con los dichos y hechos de Jesús. Y en ese sentido, fíjate qué interesante esto. Alguien puede construir un carácter paulino y no un carácter de Cristo. Interesante esto. Por ejemplo, dicen que cualquier persona puede ser influenciado. Hay muchas formas de ser influenciado, ya sea por una película, por una literatura o por un ser humano que puede influenciar en tu vida. Cuando la gente lee la carta de Pablo, puede ser que resulte tan impresionante lo que Pablo dice, que la gente quisiera poder modelar un tipo de actitud paulina. Sí, un carácter paulino, pero realmente ese no es el modelo a seguir. Ojo con esto. El modelo a seguir es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús. Tú tienes a un Jesús que es santo y iba a boda cuando le invitaban. ¿Me sigue? Oye esto aquí. El hombre es el santo. Bueno, la santidad manifiesta en la tierra, porque de él procede la santidad. El hombre va a boda. El hombre entra a casa de leproso. ¿Me sigue? A casa de leproso. El hombre dialoga con mujeres. Dialoga con mujeres. El hombre toma vino y vino bueno. Escucha esto. Entonces ese es el modelo que vosotros seguimos, el modelo de Jesús. Y aquí en hermenéutica, bueno, la misma hermenéutica, a veces muy pobre de algunas comunidades de fe, no permite poder hacer ese tipo de distinción. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Si ahora después de Cristo, Él ha impartido dones a las iglesias y en la misma iglesia hay mujeres. Y las mujeres, cuando tú estudias las diferencias entre el masculino y el ser femenino, desde una perspectiva bíblica, teológica, tú tienes esta diferencia. Número 1, que la anatomía de la mujer es diferente a la anatomía del hombre. Sí. Segundo, en cuanto a roles, la misma anatomía de la mujer empieza a establecer o enmarcar un principio de roles. Por ejemplo, esa maternidad es producto de que las mujeres son las que quedan embarazadas, no nosotros los hombres. ¿Me sigue, verdad? Ok. La misma naturaleza enmarca, eso no es una construcción social como se ha querido creer, eso es una construcción social. No, las mujeres están en el hogar, bueno, porque realmente su misma naturaleza, su anatomía implica lo que es el concepto de embarazo, dedicar tiempo tranquilo en la casa. ¿Me sigue, verdad? Ok. Perfecto. Escucha bien aquí. Pero en cuanto a lo que es el ser inmaterial, no hay ninguna diferencia. El mismo espíritu que hay en el hombre, también lo hay en la mujer. Y esto es más interesante aún, que aquí está lo que es la providencia de Dios. Si usted como pastora lee un texto y yo estoy leyendo el mismo texto, si al Espíritu Santo le dio la bendita gana de que usted entienda mejor el texto que yo,
¿Quién soy yo para callarla a usted, para que lo explique? Wow. No hay forma. Glorioso. Entonces yo no puedo, por ese concepto patriarcal que todavía impera en muchas iglesias, tanto en América Latina como en países europeos y Estados Unidos, donde el patriarcado ha tomado este texto para subyugar a la mujer de nuevo. Wow. Subyugar a la mujer de nuevo. Santo. Tú sabes los talentos que hay de muchas mujeres humildes que saben dirigir una obra y que también saben dirigir un hogar. Saben las mujeres que han sabido hacer diferencia de lo que es su ministerio y de lo que es el rol de ella como madre y como esposa en la casa. Entonces, ¿quién soy yo para tomar este texto mal interpretado y dañar lo que tiene que ver el desarrollo intelectual de una mujer? ¿Quién soy yo para creerme que solamente soy yo quien puede entender el texto y no una mujer? ¿Por qué razón? Bendito Dios. No recuerde la antigüedad, siglo XII. ¿Podían las mujeres estudiar griego? Imposible. Wow. Vean la película de las mujeres si podían estudiar matemáticas. Imposible. ¿De dónde viene esta concesión? La concesión viene del concepto mesopotamio, porque se entendía que ustedes las mujeres son las responsables del caos del cosmos. Pastor, yo lo voy a tener que invitar a usted porque usted tiene que ayudarme en eso, porque nosotros estamos siendo muy apedreadas en este bastante, punto, las mujeres. Bastante. Yo sé que hay muchas pastoras que lo van a agradecer eso. Sí, claro, y es muy importante que hacer un equilibrio, porque ahora tenemos nosotros lo que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que es el feminismo de primera onda. Ojo, y eso hay que explicarlo. ¿Cuál es el feminismo de primera onda? Bueno, es el que surge, me parece, en 1820. La mujer que está diciendo, espérate, nosotros queremos también tener derecho al voto. Somos seres humanos también. Déjennos votar. Eso es verdad. Yo estoy de acuerdo con ese feminismo. Ahora, el feminismo de ahora, de segunda ola, ese es peligroso. Eso sí, el empoderamiento. Sí, el famoso sí, no, claro, empodérate. Pásale por encima a tu marido. No, Dios libre a uno. Espérate, así no, ese no. De ese feminismo yo no estoy de acuerdo. Entonces hay que buscar especialistas que manejen el tema con altura, en un buen equilibrio, partiendo del texto, pero sí previamente ya en esta intervención, entender realmente que la mujer tiene un valor sumamente importante. Ustedes para el judaísmo ortodoxo y para el derecho romano, ustedes las mujeres no valen ni un peso, así de sencillo. Wow. Los que son abogados entienden esto. Yo que estudié derecho, en el derecho romano, en la estratificación social del derecho romano, la mujer y un esclavo eran lo mismo. Wow, bendito Dios. La mujer es un objeto en el derecho romano. Pero Jesús llegó y marcó un marco diferente. ¡Hey! Jesús rompió todo eso. Con todo. Hay un Jesús rompió con eso. Aquí no hay judío, aquí no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Se rompió no hay eso. Mujer, no hay hombre, aquí somos cristianos y punto. Pero tú no, pero mira esto, para que tú entiendas bien claro esto, pastora, que hay que entender también el pensamiento paulino. Y así mismo hay un libro que se llama Comprendiendo el pensamiento paulino. Mira qué interesante esto. Pablo dice que de los vil y de lo menospreciado escogió Dios. Pero no se está refiriendo solamente al sexo masculino, también a mujeres. Wow. ¿Entiendes? Al sexo masculino, al sexo femenino también. Entonces, a Dios le place porque Dios quiso dar a entender algo. Ya que la gente no serán poderosos por la ideología que ha enseñado la filosofía y la cultura. ¿Cuál es esa ideología? Bueno, que Kirsi es una mujer poderosa porque viene de una familia poderosa. Eso podrá tener verdad en el mundo, en el cristianismo no. Amén. En el cristianismo ya tú no eres poderoso, y que tú eres de los lamas, de los corripios, de los vicini. No, aquí no funciona eso. Aquí nosotros ahora somos grandes y poderosos por nuestro linaje del Padre. Wow. Oye bien, es por el linaje. Porque si fuera por mi familia, imagínate cuántos ministros de Dios vienen de madres prostitutas, de padres alcohólicos. Entonces significaría que nosotros no contáramos para la sociedad. Wow. Dios viene a romper eso. Dios dice ahora tú no eres grande ni eres importante por el tipo de familia, sino por el que te escogió antes de que tu familia existiera. Gloria a Dios. Bendito Dios. Sigue. Esto es importante. O sea, ya esto no es por la genética, esto es ahora por el llamado. Wow. Yo te escogí desde antes de la fundación del mundo y tú eres mi hijo y eso es importante. Santo Dios. Pastor, usted, hemos dejado de último algo que aparenta ser extremadamente valioso. Yo me atrevería realmente cuando usted tenga el tiempo de hacerle otra invitación, porque en el nombre de las mujeres y siendo yo mujer,
y he sido muy, y no lo digo por mi persona, porque no es que me afecten los comentarios, pero me da tristeza ver que el tiempo va avanzando y no logramos madurar en ese aspecto, de permitir que sea Dios quien escoja los instrumentos. Y yo personalmente he recibido muchos mensajes de pastoras, de ministros, de mujeres que sirven en las iglesias, que se sienten atacadas y se sienten ofendidas con muchas personas que no entienden eso y están, por ejemplo, hay personas que entran a mis en vivos simplemente para decir eso. ¿Dónde está escrito que una mujer puede ser pastora? Y tú no eres digna de hablar, porque esto, que aquello. Entonces a mí me gustaría, no por nosotras las mujeres únicamente, sino para educar al pueblo, para que dejen de perecer por falta de conocimiento y no se entren ellos en problemas acusando sin conocimiento cosas que ellos no conocen. Agradezco el adelanto que usted nos ha dado y lo invito de manera oficial para que podamos hacer un programa estrictamente con ese punto y con ese tema. ¿Puede o no la mujer hablar dentro de la congregación? ¿Por qué se dijo eso en la Biblia? O sea, explicarlo todo ya de manera más detallada. Y sí, con más cómo no, con mucho gusto, claro. Cuando claro usted que esté sí. disponible, pastor, me encantaría, porque sé que muchas mujeres y el pueblo en general va a ser bendecido con ese tema. Pero Sí, finalmente perfecto. me gustaría compartir ese versículo que usted mismo dijo que está en Gálatas, bendito sea Dios, Gálatas 3:28, que el mismo Pablo que dijo que la mujer no hable dentro de que es indecoroso, sino que la mujer hable dentro de la congregación, también Sí. dijo Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por ende, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser más que una persona que representa un sexo, que representa un género, pasamos a ser un alma, un espíritu que está consciente de dónde viene y hacia dónde va. Jesús ve nuestra parte espiritual, lo interno, no lo externo. Y es lo que está viendo, sí o no, nuestra persona y lo que somos. Además, quiero referir, pastor, finalmente, que el apóstol Pablo también en otro aspecto le tocó vivir ese dilema. Resulta ser que él era judío, Pablo era judío, y Pablo pertenecía a esa religión del judaísmo, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, a Jesús le plació escogerlo para otro grupo de personas, y le dijo, no es a los judíos, yo voy a utilizar a Pedro para hacer ese trabajo, pero a ti en particular te voy a usar para los gentiles. Imagínate tú como judío regresar a tu pueblo y decirle, ¿sabes qué? El Señor dijo que esto no es nada más para nosotros, sino que esto también es para los gentiles. Así que a ellos no le vamos a poner la carga de la circuncisión y de todas las leyes que nosotros tenemos, sino que a ellos simplemente le vamos a demandar lo básico. Y haciendo ellos lo básico y no todo lo que nosotros hacemos, ellos van a ser tan merecedores de la bendición que nosotros vamos a recibir, porque la bendición no es nuestra, sino de Dios. O sea, así es. Llegó un loco. Para los judíos llegó un loco. O sea, ¿qué fue lo que te tomaste, Pablo? Dime, ¿qué fue lo que si había un cigarrillo en ese tiempo, qué fue lo que te fumaste, mijo? Pero tú estás mal. O sea, ¿de dónde tú te inventaste eso? O sea, es normal, es lo que yo quiero tratar de compartir, pastor. Sí. Es normal que a la gente le aturda cuando ellos reciben algo diferente a lo que ellos están acostumbrados. Sí, de luego. Están acostumbrados en esa iglesia donde la mujer no tiene derecho a hablar, y usted ha leído eso en la Biblia literalmente, y estudiar el contexto. Por supuesto, usted se siente agredido, usted se siente ofendido cuando uno viene y le dice que sí se puede, que Dios puede escoger una mujer para que evangelice, para que sirva. Pablo experimentó exactamente lo mismo, pastor. Perfecto. Cuando él llegó y le dijo, mira, esto no es solamente para nosotros, sino también para los gentiles, todos lo rechazaron. Y es por eso que Pablo se vio en la obligación de tener que iniciar cada una de sus epístolas reconociendo él mismo su apostolado, porque nadie se lo quería reconocer. Sí, de luego. Porque entendían que él estaba entrando en contradicción con sus culturas, con su cultura y con sus costumbres. Por eso que Pablo enfatiza, pastor, renovaos vuestro entendimiento. O sea, no se queden brutos, no se queden estancados en la tradición y en la cultura, sino que cuando Dios te hable y te tumbe del caballo y te presente algo nuevo, recíbelo porque Dios habló. Efectivamente. Pastor, ¿usted acepta humildemente una invitación de volver a tratarnos ese tema de las mujeres? Sí, claro, con mucho gusto. Para mí sería un placer. Del Señor. Sí, claro, con mucho gusto, ¿verdad que sí? Para mí sería un honor. Le cedo ahora unos minutos para que nos dé una palabra de cierre y pueda usted bendecir de manera oficial ya todas esas personas lindas que se han conectado, que han comentado muy bien y que están recibiendo toda esa enseñanza que usted nos ha dado. Pastor, lo escuchamos. Qué bueno. Sí,
Bueno, mira, tener la oportunidad, siempre he dicho, de poder dirigirme unos minutos a cualquier comunidad de fe por primera vez, lo más valioso es poder presentarle a Jesús. Y hablar de Jesús para mí es uno de los temas más importantes. Cómo Dios ha llegado a la vida de nosotros es sumamente interesante. Y dirijo esta palabra a todos ustedes, específicamente a aquellos que están atravesando por una situación como la de todos hoy en día, por causa de esta pandemia. Muchos que a lo mejor están temorizados en sus casas, a otros que a lo mejor también han perdido seres queridos. Y lo más trágico de esto es que no han podido tener la oportunidad de darle cristiana sepultura, sino que el mismo Estado se ha tenido que ver en la obligación, por causa del virus, enterrarlo ellos mismos. Yo sé que muchos en diferentes partes del mundo han estado atravesando por momentos muy fuertes, muy fuertes. Y muchos han creído como que hemos sido arrojados a nuestra propia expensa. Yo quiero decirles a ustedes que el Dios que creó los cielos y la tierra no nos ha abandonado. Y cuando el salmista en el Salmo, creo 42, dice que alzaré mis ojos hacia la montaña, porque de dónde vendrá nuestro socorro de Jehová. A mí me llama la atención que el salmista dice que hizo los cielos y la tierra. Y voy a explicarle por qué esto. El salmista está atribuyendo la obra de la creación a su autor, que es Dios. Y está diciendo, es imposible que el Dios que ha creado todo esto, de lo cual también yo soy parte, me haya arrojado a la vida a mi propia expensa. Dios tiene el cuidado absolutamente de mí. Y el que está hablando tiene experiencia de decirlo. Él sabe lo que es matar un león con las manos. Usted entra a YouTube y nunca va a ver algo así. Hasta el día de hoy, nadie ha matado un león con las manos. De modo que esa narrativa de la Biblia podría parecer una fábula para muchos. Quitarle una oveja a un oso también de su boca. ¿Quién ha visto eso hoy en día, siglo XXI? Nadie. El hombre está hablando de experiencia. Está diciendo, ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios pues tiene también control de nosotros. Amén. Y ese Dios que me llamó, que me ungió, no fueron mis manos fuertes que me libraron del oso, no, fue su misericordia. Él nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Así que a pesar de esta pandemia, de la alta tasa, el número de infectados que estamos viendo a través de los medios sociales, sigamos creyendo en que Dios tiene un proyecto y un plan para con nosotros. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios. Gracias, pastor, por compartir esas hermosas palabras que yo sé que van a tocar a muchas personas que está sensible ante la situación que estamos viviendo y ante el dolor que estamos encarando de diferentes maneras. Algunos con problemas en las finanzas, otros con problemas de que han partido algunos de sus seres queridos. Así es. Cada cual sabe la situación que está enfrentando, pero nuestras situaciones son difíciles para nosotros, pero no son ni difíciles ni tampoco imposibles de manejar para nuestro Dios. Así es que descansemos en Dios. Vamos a reposar en la palma de la mano de nuestro Dios, confiando nosotros en que nuestro socorro viene de Jehová y que Él es nuestro proveedor y Él conoce nuestras necesidades. Hay algo que me da esperanza en medio de todo este desastre, pastor, y es que antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya Dios la conoce. O sea que antes de que yo le revele a Dios mi necesidad, ya Él la conoce y ya Él tiene una solución y una provisión para esa necesidad. Confiemos en nuestro Dios, que Dios tiene un maná reservado para nosotros en este tiempo y no vamos a perecer ni de hambre física ni de hambre espiritual si permanecemos confiando en Él. Pastor, lo bendigo en el nombre de Jesús. Le agradezco que acepte la invitación, así es que vamos a ponernos de acuerdo para que pronto, no muy tardado, podamos impartir un mensaje para esas mujeres que se sienten llenas de depósitos en ellas para servir. Necesitamos obreros, esa es la realidad. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y no vamos a clasificar si eres hombre o eres mujer, si eres niño, no. Hay tanta necesidad de trabajar en la obra del Señor que todo el que quiera trabajar le vamos a dar la bienvenida y lo vamos a capacitar y lo vamos a orientar correctamente para que sea efectivo en lo que hace. A ustedes, a los hermanos que están conectados con nosotros, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezca en cada uno de sus hogares. Recuerden predicar el evangelio, no solamente en palabras, sino por sobre todas las cosas en la práctica. En esto consistía esta enseñanza, cómo llevar a la práctica el cristianismo, cómo convertirnos de personas que predicamos en los púlpitos a personas que vivimos y modelamos el cristianismo para ser luz en el mundo y sal para el mundo. Que Dios le bendiga, que
que Dios le guarde a todos ustedes. Hasta una próxima ocasión, aquí en Conociendo la Verdad. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios le bendiga, Amén. pastor. Dios bendiga, pastora. La paz del Señor con usted. Amén. No olvide de suscribirse en nuestro canal de YouTube, Kirsi Polanco.